Las sombras de la familia Potter 321-340. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 321. La mayoría de los miembros del tribunal y aquí Batman le dirigió a Karkaroff una mirada muy desagradable. Están de acuerdo en que esto demuestra una gran altura moral y que merece ser recompensado con la máxima puntuación. No obstante, la puntuación del señor Potter son 45 puntos. A Harry le dio un vuelco el estómago. Estaba empatado en el primer puesto con Cedric Diggory. Ron y Hermione, muy sorprendidos, miraron a Harry. Luego se rieron y empezaron a aplaudir muy fuerte con el resto de la multitud. ¿Has visto, Harry?, le gritó Ron por encima del estruendo. Después de todo, no fuiste tan tonto. Estabas demostrando gran calidad moral. Fleur también aplaudía con mucho entusiasmo. Krum, en cambio, no parecía nada contento. Resolví intentar entablar conversación con Hermione, pero ella estaba demasiado ocupada vitoreando a Harry para escuchar. La tercera y última prueba tendrá lugar al anochecer del día 24 de junio, continuó Bagman. A los campeones se les notificará en qué consiste dicha prueba justo un mes antes. Gracias a todos por el apoyo que les brindáis. Ya ha pasado, pensaba Harry algo aturdido mientras la señora Pomfrey se lo llevaba con el resto de los campeones y los rehenes de regresar al castillo, para que se pusieran su ropa cambiándose los bañadores. Ya había pasado todo. Había superado la prueba, y no tenía que preocuparse por nada más hasta el 24 de junio, mientras subía la escalinata de piedra que daba acceso al castillo, decidió que en cuanto volviera a Hogsmeade le compraría a Dobby un par de calcetines para cada día del año. Una de las mejores consecuencias de la prueba fue que después todo el mundo estaba deseando conocer los detalles de lo ocurrido bajo el agua, lo que supuso que por una vez Ron compartiera el protagonismo con Harry. Este notó que la versión que Ron daba de los hechos cambiaba sutilmente cada vez que los contaba. Al principio dijo lo que parecía ser más o menos la verdad. Por lo menos, coincidía con la versión de Hermione. Dumbledore se había reunido en el despacho de la profesora McGonagall a todos los futuros rehenes y, después de asegurarles que no les pasaría nada y que despertarían al salir del agua, los había dormido mediante un hechizo. Había comenzado marzo, y el tiempo se hizo más seco, pero un viento terrible parecía despellejarles las manos y cara cada vez que salían del castillo. Había retrasos en el correo porque el viento se desviaba a las lechuzas del camino. La lechuza parda que Harry había enviado a Sirius con la fecha del permiso para ir a Hogsmeade volvió el viernes por la mañana a la hora del desayuno con la mitad de las plumas revueltas. En cuanto Harry le desprendió la carta de Sirius se escapó, temiendo que la enviaran otra vez. La carta de Sirius era casi tan corta como la anterior. Id al paso de la cerca que hay al final de la carretera que sale de Hogsmeade, más allá de Dervish y Banges, el sábado a las 2 en punto de la tarde. No habrá vuelto a Hogsmeade, exclamó Ron, sorprendido. Eso parece, observó Hermione. No puedo creerlo, dijo Harry muy preocupado. De seguro Dumbledore está muy molesto con él, ya que se vino de Albania donde lo tenía haciendo un trabajo muy importante. Y por la carta de que me había dolido la cicatriz se regresó y seguro dejó botado el trabajo de Dumbledore, hasta lo que sé mi padre me dijo que el ministerio no tienen ya cargos contra él, pero lo del hipogrifo Buckbeak sí es peligroso que lo vean y lo reconozcan porque se metería en un lío, le recordó Ron. Y el lugar donde esté debe ser seguro para que no lo vean, comentario Hermione. Harry plegó la carta, pensando. La verdad era que quería volver a ver a Sirius. De forma que fue a la última clase de la tarde, doble hora de pociones, mucho más contento de lo que normalmente se sentía cuando bajaba la escalera que llevaba a las mazmorras. Malfoy, Crabbe y Goyle habían formado un corrillo a la puerta de la clase con la pandilla de chicas de Slytherin a la que pertenecía Pansy Parkinson. Todos miraban algo que Harry no alcanzó a distinguir, y se reían por lo bajo con muchas ganas. La cara de Pansy asomó por detrás de la ancha espalda de Goyle y los vio acercarse. Ahí están, anunció con una risa tonta, y el corro se rompió. Harry vio que Pansy tenía en las manos un ejemplar de la revista Corazón de Bruja. La foto con movimiento de la portada mostraba una bruja de pelo rizado que sonreía enseñando los dientes y apuntaba a un bizcocho grande con la varita. A lo mejor encuentras aquí algo de tu interés, Granger, dijo Pansy en voz alta, y le tiró la revista a Hermione, que la cogió algo sobresaltada. En aquel momento se abrió la puerta de la mazmorra, y Snape les hizo señas de que entrarán. Hermione, Harry y Ron se encaminaron hacia su pupitre al final de la mazmorra.
En cuanto Snape volvió la espalda para escribir en la pizarra los ingredientes de la poción de aquel día, Hermione se apresuró a hojear la revista bajo el pupitre. Al fin, en las páginas centrales, encontré lo que buscaba. Harry y Ron se inclinaron un poco para ver mejor. Una fotografía en color de Harry encabezaba un pequeño artículo titulado La pena secreta de Harry Potter. Tal vez sea diferente. Pero, aún así, es un muchacho que padece todos los sufrimientos típicos de la adolescencia, nos revela Rita Skeeter. Privado de amor desde la trágica pérdida de sus padres, a sus 14 años. Harry Potter creía haber encontrado consuelo en Hogwarts en su novia, Hermione Granger, una muchacha hija de muggles. Poco sospechaba que no tardaría en sufrir otro golpe emocional en una vida cuajada de pérdidas. La señorita Granger, una muchacha nada agraciada pero sí muy ambiciosa, parece sentir debilidad por los magos famosos, debilidad que ni siquiera Harry ha podido satisfacer por sí solo. Desde la llegada a Hogwarts de Víctor Krum, el buscador búlgaro y héroe de los últimos mundiales de Quidditch, la señorita Granger ha jugado con los afectos de ambos muchachos. Krum, que está abiertamente enamorado de la taimada señorita Granger, la ha invitado ya a visitarlo en Bulgaria durante las vacaciones de verano, no sin antes declarar que jamás había sentido lo mismo por ninguna otra chica. Sin embargo, podrían no ser los dudosos encantos naturales de la señorita Granger los que han conquistado el interés de estos pobres chicos. Es fea con ganas, nos declara Pansy Parkinson, una bonita y vivaracha alumna de cuarto curso, pero es perfectamente capaz de preparar un filtro de amoroso, porque es un sabelotodo. Supongo que así lo consigue. Como es natural, los filtros amorosos están prohibidos en Hogwarts, y no cabe duda de que Albus Dumbledore estará interesado en investigar estas sospechas. Mientras tanto, las admiradoras de Harry Potter tendremos que conformarnos con esperar que la próxima vez le entregue su corazón a una candidata más digna de él. Te lo advertí. Le dijo Ron a Hermione entre dientes, mientras ella seguía con la vista fija en el artículo. Te advertí que no debías picarlo. Te ha presentado como una especie de mujer fatal. Del rostro de Hermione desapareció la expresión de aturdimiento, y en su lugar soltó una risotada. ¿Mujer fatal?, repitió, conteniendo la risa. Es como las llama mi madre, murmuró Ron, ruborizándose. Si Rita no es capaz más que esto, es que está perdiendo sus habilidades, dijo Hermione, volviendo a reírse y dejando el número de corazón de bruja sobre una silla vacía. ¡Qué montón de basura! Miró a los de Slytherin, que los observaban detenidamente para ver si se enfadaban con el artículo. Hermione les dirigió una sonrisa sarcástica y un gesto de la mano, y tanto ella como Ron y Harry empezaron a sacar los ingredientes que necesitarían para la poción agudizadora del ingenio. Pero hay algo muy curioso, dijo Hermione minutos después, deteniendo la mano de mortero sobre el almírez lleno de escarabajos. ¿Cómo puede haber enterado a Rita Skeeter? ¿De qué? Se apresuró a preguntar Ron. ¿Tú no has preparado filtros amorosos, no? No seas idiota, le soltó Hermione, comenzando a machacar los escarabajos. Quiero decir, ¿cómo se habrá enterado de que Víctor Krum me ha invitado a visitarlo este verano? Hermione se puso como un tomate al explicar esto, y evitó por todos los medios la mirada de Ron. Me lo pidió justo después de sacarme del lago, susurró Hermione. Después de volver a transformarse la cabeza. La señora Pomfrey nos dio una manta a cada uno, y luego él me pidió que nos separásemos un poco de Cedric y de Cho para que no pudieran oírnos, y me dijo que si no tenía nada pensado para el verano, tal vez me gustaría, y dijo que nunca había sentido lo mismo por ninguna otra chica, siguió Hermione. Pero ¿cómo pudo oírlo Rita Skeeter? Ella no estaba por allí, ¿o sí? A lo mejor tiene una capa invisible, a lo mejor se infiltró en los terrenos del colegio para ver la segunda prueba. Bueno, yo estaba demasiado ocupado intentando averiguar si vosotros dos estabais bien. Tendremos que indagar más sobre ella, ¿no crees? Que Hermione dijo al unísono a Harry y Ron. Creo que será lo mejor. Voy a investigar con Luna a ver ella qué nos puede decir. Su papá es periodista, a lo mejor sabe algo de ella. De pronto se oyó la voz desde el pizarrón más fuerte de lo acostumbrado. Snape habló hoy. Voy a efectuar unos cambios entre ustedes ya que quiero probar una fuerte duda que tengo sobre el desempeño de muchos de ustedes, por lo que en estas 2 horas les pediré que por grupos entren al salón y preparen la posición que está escrita en la pizarra, por lo que empezaré por los que durante estos 3,5 años han sacado buenas notas. Los demás esperen fuera, los iré llamando. Ahora estos 4 se quedarán aquí: Granger, Malfoy, Potter y Lovegood, cada uno en una esquina, rápido y en silencio.
Los cuatro se pusieron a trabajar, mientras Snape daba vueltas por el salón. Harry echó el polvo de escarabajo en el caldero y se puso a cortarlas un poco, pero no levantaba los ojos. Snape le decía muy en silencio: así que te advertiré algo, Potter, prosiguió Snape, con la voz aún más suave: si te pillo entrando en mi despacho, yo no me he acercado nunca a su despacho. Replicó Harry en un susurro. No me mientas, dijo Snape. Piel de serpiente arbórea africana, branquialgas, tanto una como otra sale de mi armario privado, y sé quién las robó. Harry le devolvió la mirada a Snape, intentando no pestañear. La verdad era que él no le había robado ninguna de aquellas cosas. Y en un tono muy quedo le dijo: usted es parte de mis tutores. Parece que se le olvida que yo poseo un herbolario mejor y mayor surtido que el de usted. La profesora Sprout y la enfermera Pomfrey juntas o lo ha olvidado, y si alguien le está robando ya les dije quién es, y si le hacen falta esos productos solo debe decirme y por la noche dejaré llegar una libra de cada uno, ¿le parece? Ahora déjeme trabajar. Bien, repuso Harry con serenidad, volviendo a sus raíces de jengibre. Lo tendré en cuenta por si alguna vez siento impulsos de entrar. Hubo un brillo en los ojos de Snape. Se metió la mano en la túnica negra. Luego vio que lo que sacaba era un pequeño tarro de cristal con una poción que parecía agua. Harry la observó. ¿Sabes qué es esto, Potter?, preguntó Snape, y sus ojos volvieron a brillar. Respondió Harry, aquella vez con total sinceridad. Es Veritaserum, una poción de la verdad tan poderosa que 3 gotas bastarían para que descubriera sus más íntimos secretos ante toda la clase. Desde luego, el uso de esta poción está severamente controlado por normativa ministerial. Y claro, si también requiere le podría mandar un galón. Snape se retiró pensativo y en la siguiente vuelta le comunica a Harry: hijo, pero ¿para qué querría Maud y las branquialgas? Y Harry le contestó: desde el inicio de la prueba, este ha tratado de ayudarme dándome consejos y queriéndome decir cómo, pero en la primera fue mi padre quien me dijo que usara mi mayor habilidad en el colegio, y en la segunda Neville las sacó de mi herbolario ya que su tío abuelo las usó cuando joven para buscar algo que perdí, y de la piel que dice no es con la que se produce la poción multijugos, y esa sí la está usando Maud. De acuerdo. Harry no dijo nada más. Una vez más, volvió su atención a las raíces de jengibre, cogió el cuchillo y las partió en rodajas. Y Harry terminó su posición y lo llamó profesor. Está terminada. Snape fue a revisar y se quedó sorprendido por el resultado. Tomando un tarro la virtió en él y la mandó a su bodega y anotó una calificación en su libreta. Llamaron a la puerta de la mazmorra. Pase, dijo Snape en su tono habitual. Al abrir vio que toda la clase miraba hacia la puerta. Entró el profesor Karkaroff y se dirigió a la mesa de Snape, enroscándose el pelo de la barbilla en el dedo. Parecía nervioso. Tenemos que hablar, dijo Karkaroff abruptamente, cuando hubo llegado hasta Snape. Parecía tan interesado en que nadie más entendiera lo que decía, que apenas movía los labios. Daba la impresión de ser un ventrílocuo de poca monta. Harry trató de escuchar. Hablaremos después de clase, Karkaroff, susurró Snape, pero Karkaroff lo interrumpió. Quiero hablar ahora, no quiero que te escabullas, Severus. Me has estado evitando. Después de clase, repitió Snape. Karkaroff parecía sumamente preocupado, y Snape permaneció detrás de la mesa de Snape durante el resto de la doble clase. Al parecer, quería evitar que Snape se le escapara al final. Interesado en escuchar lo que Karkaroff tenía que decir, Harry salió del salón y esperó ya con la papa invisible que siempre cargaba a que entrara el último grupo, que fueron los amigos de Malfoy, Goyle, Crabbe, Parkinson y Neville, y junto con ellos Harry se escabulló colocándose debajo de la mesa del profesor. Al término de la posición, el primero en efectuarla lento pero bien hecha fue Neville, ya que Snape, por estar cuidando a Kasparov, no se dedicó a molestarlo, y solo 10 minutos después del término Parkinson, pero Goyle y Crabbe no pudieron efectuarla ellos solos. Snape tomó unas notas y simplemente los despachó. Se dirigieron hacia la puerta y salieron. ¿Qué es eso tan urgente?, oyó que Snape le preguntaba a Karkaroff en un susurro. Esto, dijo Karkaroff. Echando un vistazo por el borde del caldero, Harry vio que Karkaroff se subía la manga izquierda de la túnica y le mostró a Snape algo situado en la parte interior del antebrazo. ¿Qué te parece?, añadió Karkaroff, haciendo aún el mismo esfuerzo por mover los labios lo menos posible. ¿Ves? Nunca había estado tan clara, nunca desde, tapa eso. Gruñó Snape, recorriendo la clase con los ojos. Pero tú también tienes que haber notado, comenzó Karkaroff con voz agitada. Podemos hablar después, Karkaroff. Lo cortó Snape. Karkaroff giró sobre los talones y salió de la mazmorra a zancadas. Parecía tan preocupado como enojado.
Como no quería quedarse a solas con un Snape, Harry corrió a la sala común para contarles a Ron y Hermione lo que había escuchado, pero no había podido ver lo que le enseñó Kasparov a Snape. Al del día siguiente salió del castillo bajo un débil sol plateado que brillaba sobre los campos. El tiempo era más suave de lo que había sido en lo que llevaban de año, y cuando llegaron a Hogsmeade los tres se habían quitado la capa y se la habían echado al hombro. En la mochila de Harry llevaban la comida que Sirius les había pedido. Una docena de muslos de pollo, una barra de sartén y un frasco de jugo de calabaza que les habían servido en la comida. Fueron a Tiros Largos Moda a comprar un regalo para Dobby, y se divirtieron eligiendo los calcetines más estrambóticos que vieron, incluido un par con un dibujo de refulgentes estrellas doradas y plateadas y otro que chillaban mucho cuando empezaba a oler demasiado. A la 1:30 subieron por la calle principal, pasaron Dervish y Banges y salieron hacia las afueras del pueblo. Harry nunca había ido por allí. El ventoso callejón salía del pueblo hacia el campo sin cultivar que rodeaba Hogsmeade. Las casas estaban por allí más espaciadas y tenían jardines más grandes. Caminaron hacia el pie de la montaña que dominaba Hogsmeade, doblando una curva y vieron al final del camino unas tablas puestas para ayudar a pasar una cerca. Con las patas delanteras apoyadas en la tabla más alta y unos periódicos en la boca, un perro negro, muy grande y lanudo, parecía guardarlos. Lo reconocieron enseñados. Hola, Sirius saludó a Harry, cuando llegaron hasta él. El perro olió con avidez la mochila de Harry, meneó la cola, y luego se volvió y comenzó a trotar por el campo cubierto de maleza que subía hacia la última casa que se veía después del campo sembrado de trigo. Harry, Ron y Hermione traspasaron la cerca y lo siguieron. Se metieron por la entrada que abrió Sirius viendo en ella una estancia fresca y un poco oscura ya que las ventanas estaban tapiadas con madera por fuera y por dentro en forma encontrada para no dejar ningún espacio por donde se pudiera entrar. Al fondo, recostado y semidormido se encontró el hipogrifo Buckbeak. Mitad caballo gris y mitad águila gigante, sus fieros ojos naranja brillaron al verlos. Los tres se inclinaron notoriamente ante él, y, después de observarlos por un momento, Buckbeak se puso de pie y dobló sus escamosas rodillas delanteras y permitió que Hermione se acercara y le acariciara el cuello con plumas. Harry, sin embargo, miraba al perro negro, que acababa de convertirse en su padrino. Sirius llevaba puesta una túnica gris. Tenía el pelo más largo que cuando se había aparecido en la chimenea, y sucio y enmarañado como el curso anterior. «Pollo», exclamó con voz ronca, después de haber quitado de la boca los números atrasados del profeta y haberlos echado a la mesa de la habitación donde se veía una chimenea que dividía las dos estancias y se alcanzaba a ver una cocina. Harry sacó de la mochila el pan y el paquete de muslos de pollo y se lo entregó. Gracias, dijo Sirius, que lo abrió de inmediato, cogió los muslos y se los arrojó al hipogrifo, quien se puso a devorarlos sentándose en el suelo de la estancia. Diciéndole a los muchachos: yo me guiso y trato de conseguir animales para él, pero durante el invierno fue muy difícil, tuvimos que quedarnos en un bosque para que pudiese cazar su alimento, no voy mucho a Hogsmeade, porque llamaría la atención. Si comprase comida en abundancia para el animal, ya que en el pueblo creen que soy extranjero y que llegue solo enviando a Harry, pero a este le costó esfuerzo devolverle la sonrisa. ¿Qué haces aquí, Sirius?, preguntó. Cumplir con mi deber de padrino, respondió Sirius, dijo más seriamente. Quiero estar cerca. Tu última carta, bueno, digamos simplemente que cada vez me huele todo más a chamusquina. Voy recogiendo los periódicos que la gente tira, y, a juzgar por las apariencias, no soy el único que empieza a preocuparse. Señaló con la cabeza los amarillentos números del profeta que estaban en el suelo. Ron los cogió y los desplegó. Harry, sin embargo, siguió mirando a Sirius. Dice: ¿y qué te dijo Dumbledore de que le abandonaras el trabajo en Albania? Mira, Harry, te diré esto, Dumbledore, esta casa es de él y el trabajo fue imposible encontrar a Berta, por lo que en cuanto recibí tu carta me comuniqué con Albus y tomamos la decisión de que era inútil seguir allá, y con lo que tú nos habías comunicado lo mejor es que estuviésemos aquí. Te diré, normalmente estamos 2 elementos de guardia permanente por si se nos requiere, ya sea Lupin, mi prima Tonks, Scrimgeour o Shacklebolt, y ahora ustedes sois los únicos por aquí que saben que estamos aquí. Esto lo ha autorizado el mismo Albus Dumbledore, y cuando bajo al pueblo lo hago en mi condición de perro bueno, cariñoso y juguetón, por lo que nadie se da cuenta ni comentan de mí, los del pueblo ni se imagina. ¿Crees que todos aquí son como Granger? Pues te diré que no, la mayoría de este pueblo no han conocido un animago en sus vidas, dijo Sirius. Hermione se ruborizó al oír estas palabras. Ron le dio un codazo a Harry y le pasaron los ejemplares del profeta. Eran 2. El primero llevaba el título La misteriosa enfermedad de Bartemius Crouch.
El segundo, la bruja del ministerio sigue desaparecida. El ministro de magia se ocupa ahora personalmente del caso. Harry miró el artículo sobre Crouch. Las frases le saltaban a los ojos. No se lo ha visto en público desde noviembre, la casa parece desierta, el Hospital San Mungo de Enfermedades y Heridas Mágicas rehúsa hacer comentarios, el ministerio se niega a confirmar los rumores de enfermedad crítica, suena como si se estuviera muriendo, comentó Harry. Pero no puede estar tan enfermo si se ha colado en Hogwarts, mi hermano es el ayudante personal de Crouch, informó Ron a Sirius. Dice que lo que tiene Crouch se debe al exceso de trabajo. Eso sí, la última vez que lo vi de cerca parecía enfermo, añadió Harry pensativamente, sin dejar el periódico. La noche en que salió mi nombre del cáliz, se está llevando su merecido por despedir a Winky, dijo Hermione con frialdad. Apuesto a que se arrepiente de haberlo hecho. Apuesto a que ahora que ella no está para cuidarlo se da cuenta de lo que valía. Hermione está obsesionada con los elfos domésticos, le explicó Ron a Sirius. Pero Sirius parecía interesado. ¿Crouch despidió a su elfina doméstica? Sí, en los mundiales de Quidditch, repuso Harry, y se puso a contar la historia de la aparición de la marca tenebrosa y de que habían encontrado a Winky con la varita de él en la mano, y del ojo del señor Crouch. Cuando Harry hubo concluido, Sirius se puso de nuevo en pie y comenzó a pasear de un lado a otro de la cocina al comedor. A ver si lo entendió todo bien, dijo después de un rato. Primero visteis en la tribuna principal a la elfina, que le estaba guardando un sitio a Crouch, ¿no es así? Sí, respondieron los tres al mismo tiempo. Pero Crouch no apareció en todo el partido. No, confirmó Harry. Me parece que dijo que había estado muy ocupado. Sirius pasó en silencio. Luego preguntó. ¿Miraste en los bolsillos si estaban sus varitas después de dejar la tribuna principal, Harry? Este le contestó y le enseñó dónde la llevaba siempre y que ese instrumento se lo habían regalado sus ancestros y que la varita solo salía si él lo solicitaba, la llamara él o simplemente fuese requerida. Tanto Hermione como Ron le explicaron que ellos las llevaban en la mano ya que con ellas se iluminaban el camino. Harry le comentó que él había encontrado al salir del campamento la varita de Ginny y la hermanita de Ron, por eso no había requerido la suya, y que la varita con que se hizo la marca no se sabía de quién era y se la habían mandado a Ollivander para identificar de quién era. Winky no robó esa varita, aseguró Hermione con vehemencia. La elfina no estaba sola en la tribuna principal, ¿verdad? Dijo Sirius frunciendo el entrecejo mientras seguía paseando. ¿Quién más había sentado detrás de ti? Mucha gente, explicó Harry. Funcionarios búlgaros, Cornelius Fudge, los Malfoy, exclamó Ron de repente, tan alto que su voz retumbó en la sala. Buckbeak sacudió la cabeza nerviosa. Seguro que fue Lucius Malfoy. ¿Nadie más? Nadie, dijo Harry. Sí, había alguien más. Ludo Bagman, recordó Hermione. Ah, sí. No sé nada de Bagman, salvo que fue golpeador en las avispas de Wimborne, comentó Sirius, sin dejar de pasear. ¿Cómo es? Guay. Se empeña en ofrecerme ayuda para el torneo de los Tres Magos. ¿De verdad? El ceño de Sirius se hizo más profundo. ¿Por qué lo hará? Dice que tiene debilidad por mí. Sirius se quedó pensativo. Lo vimos en el bosque justo antes de que apareciera la marca tenebrosa, le dijo Hermione a Sirius. ¿Os acordáis? Añadió volviéndose a Ron y Harry. Sí, pero no se quedó en el bosque, observó Ron. En cuanto le hablamos del altercado, se fue al campamento. ¿Cómo lo sabes? Objetó Hermione. ¿Cómo sabes dónde fue al desaparecerse? Vamos. Exclamó Ron en tono escéptico. ¿Es que cree que fue Bagman el que hizo aparecer la marca tenebrosa? Antes sospechaba de él que de Winky, replicó Hermione con testarudez. Ya te lo he dicho, señaló Ron, está obsesionada con los elfos dom, pero Sirius levantó la mano para que se callara. Claro, Barty sabía que había otro, claro, quería encontrar a cualquier otro que no fuera su elfina doméstica, y entonces la despidió. Sí, contestó Hermione muy acalorada, la despidió solo porque no se había quedado en la tienda y dejó que la pisotearan. Deja en paz a la elfina, Hermione. Le dijo Ron. Pero Sirius negó con la cabeza. Ella ha calado a Crouch mejor que tú, Ron. Si quieres saber cómo es alguien, mira de qué manera trata a sus inferiores, no a sus iguales. Se pasó una mano por la cara sin afeitar, intentando pensar. Todas esas ausencias de Barty Crouch, se toma la molestia de enviar a su elfina doméstica para que le guarde un asiento en los mundiales, pero no aparece para ver el partido. Trabaja muy duro para reinstaurar el torneo, y luego también se ausenta, nada de eso es propio de él.
Si antes de esto había dejado alguna vez de ir al trabajo por enfermedad, me como a Buckbeak. ¿Conoces a Crouch, entonces? Le preguntó Harry. La cara de Sirius se ensombreció. De pronto pareció tan amenazador como la noche en que Harry lo había visto por primera vez, cuando intentaba matar a Peter. Conozco a Crouch muy bien, dijo en voz baja. Fue el que ordenó que me llevaran a Azkaban, sin juicio. ¿Qué? Exclamaron a la vez Ron y Hermione. Bromeas. Dijo Harry. No, no bromeo, respondió Sirius. Crouch era director del Departamento de Seguridad Mágica, ¿no lo sabíais? Harry, Ron y Hermione negaron con la cabeza. Todos pensaban que sería el siguiente ministro de magia, explicó Sirius. Barty Crouch es un gran mago y está sentado de poder. Ah, no, nunca apoyó a Voldemort, añadió, comprendiendo lo que significaba la expresión de Harry. No, Barty Crouch fue siempre un enemigo declarado del lado tenebroso. Pero, entonces, un montón de gente que estaba también contra el lado tenebroso, bueno, no lo entenderíais. Sois demasiado jóvenes, eso es lo que dijo mi padre en los mundiales, dijo Ron con un dejo de irritación en la voz. ¿Por qué no lo intentas? Sirius suena un instante. Vale, lo intentaré, y luego empezó a hablar. Imaginaos que Voldemort está ahora mismo en su momento de máximo poder. No sabéis quiénes lo apoyan, no sabéis quién es de los suyos y quién no, pero sabéis que puede controlar a la gente para que haga cosas terribles sin poder evitarlo. Tenéis miedo por vosotros mismos, por vuestra familia y por vuestros amigos. Cada semana llegan las noticias de nuevas muertes, nuevas desapariciones, nuevas torturas, el Ministerio de Magia está sumido en el caos, no sabe qué hacer, intenta que los muggles no se den cuenta de nada, pero, entre tanto, también van muriendo muggles. El terror, el pánico y la confusión cunden por todas partes, así estaban las cosas. Bueno, esas situaciones sacan a la luz lo mejor de algunas personas y lo peor de otras. Las intenciones de Crouch tal vez fueron buenas al principio, no lo sé. Ascendió rápidamente en el ministerio y comenzó a aplicar medidas muy duras contra los partidarios de Voldemort. Concedió nuevos poderes a los aurores. Por ejemplo, permiso para matar en vez de capturar. Y yo no fui el único al que entregaron a los dementores sin juicio previo. Crouch empleó la violencia contra la violencia, y autorizó el uso de las maldiciones imperdonables contra los sospechosos. Diría que llegó a ser tan cruel y despiadado como los que estaban en el lado tenebroso. Tenía sus partidarios, por supuesto. Mucha gente que pensaba que aquel era el mejor modo de hacer las cosas, y muchos magos y brujas pedían que asumiera el poder como nuevo ministro de magia. Cuando desapareció Voldemort, parecía que era solo cuestión de tiempo que Crouch ocupara el cargo más alto del escalafón, pero entonces sucedió algo bastante inoportuno. Sirius sonriendo con tristeza. El propio hijo de Crouch fue descubierto con un grupo de mortífagos que se las habían arreglado para salir de Azkaban. Según parecía, buscaban a Voldemort para reinstaurar su poder. ¿Pillaron al hijo de Crouch? Preguntó Hermione con voz entrecortada. Sí, contestó Sirius, tirándole a Buckbeak la barra de pan y partirla por la mitad. Un golpe duro para Barty, me imagino. Tal vez debería haber dedicado más tiempo a la familia, tal vez debería haber trabajado algo menos y regresar a su casa antes, de vez en cuando, para conocer a su propio hijo. ¿Su propio hijo era un mortífago? Inquino Harry. No lo sé realmente, repuso Sirius, yo ya estaba en Azkaban cuando lo llevaron. Estas son cosas que en su mayor parte he averiguado después de haber salido. Desde luego, el muchacho fue descubierto en compañía de gente que me apostaría el cuello a que eran mortífagos, pero tal vez solo estaría en el lugar equivocado en el momento equivocado, como la elfina doméstica intentó liberar a su hijo. Susurró Hermione. Sirius soltó una risa que sonó casi como un ladrido. ¿Liberar a su hijo? Creía que habías entendido cómo es, Hermione. Quería apartar del camino todo lo que pudiera manchar su reputación. Había dedicado su vida entera a escalar puestos para llegar a ministro de magia. Ya lo viste despedir a su elfina doméstica porque lo había vuelto a asociar con la marca tenebrosa, ¿no te da eso a entender cómo es? El amor paternal de Crouch se limitó a concederle un juicio y, según parece, no fue más que una oportunidad para demostrar lo mucho que aborrecía al muchacho, luego lo mandó derecho a Azkaban. ¿Entregó a su propio hijo a los dementores? Preguntó Harry en voz baja. Sí, respondió Sirius, y ya no estaba nada sonriente. Vi cuando los dementores lo condujeron, los vi a través de los barrotes de mi celda. Lo metieron en una cercana a la mía. No tendría más de 19 años. Al caer la noche gritaba llamando a su madre. Al cabo de unos días se calmó,
Sin embargo, todos terminan calmándose, salvo cuando gritan en sueños. Por un momento, al recordar la prisión, la mirada triste de Sirius resultó más triste que nunca. Entonces, ¿sigue en Azkaban?, inquirió Harry. No contestó Sirius con voz apagada. No, ya no está allí. Murió un año después de entrar. ¿Murió? No fue el único, dijo Sirius con amargura. La mayoría se vuelven locos, y muchos terminan por dejar de comer. Pierden la voluntad de vivir. Se sabía cuándo iba a morir alguien porque los dementores lo sentían, se excitaban. El muchacho parecía bastante enfermo cuando llegó. Como Crouch era un miembro importante del ministerio, él y su mujer pudieron visitarlo en el lecho de muerte. Fue la última vez que vi a Barty Crouch, casi llevando a rastros a su mujer cuando pasó por delante de mi celda. Según parece, ella también murió poco después. De pena. Se consumió igual que el muchacho. Crouch no fue a buscar el cadáver de su hijo. Los propios dementores lo enterraron junto a la fortaleza. Yo los vi hacerlo. Sirius dejó a un lado el pan que acababa de levantar para llevárselo a la boca, y en su lugar cogió el frasco de zumo de calabaza y lo apuró. Y de esa forma Crouch lo perdió todo justo cuando parecía que ya lo había alcanzado. Había sido un héroe, preparado para convertirse en ministro de magia. Y un instante más tarde su hijo había muerto, su mujer también, el nombre de su familia estaba deshonrado y, según él escuchó después de salir de la cárcel, su popularidad había caído en picado. Cuando el chico murió, a la gente empezó a darle pena y se preguntaron por qué un chico de tan buena familia se había descarriado de aquella manera. La respuesta que encontraron fue que su padre nunca se había preocupado mucho por él. Y por eso el cargo se lo ofrecieron a Dumbledore, pero él no lo aceptó argumentando que el poder corrompe, porque lo consiguió Cornelius Fudge. Ya Crouch lo relegaron al Departamento de Cooperación Mágica Internacional. Hubo un prolongado silencio. Harry recordó la manera en que a Crouch se le salían los ojos de las órbitas al encontrar en el bosque a su desobediente elfina doméstica, la noche de los mundiales de Quidditch. Aquel, pues, era el motivo por el que Crouch se había excedido de tal manera al encontrar a Winky bajo la marca tenebrosa. Le había recordado a su hijo, el antiguo escándalo y su caída en desgracia en el ministerio. El supuesto Modi dice que Crouch está obsesionado con atrapar magos tenebrosos, le dijo Harry a Sirius. Sí, he oído que se ha convertido en una especie de manía suya, repuso Sirius, asintiendo con la cabeza. Seguramente piensa que todavía tiene esperanzas de recuperar su antigua popularidad si atrapa a algún mortífago. Y se coló en Hogwarts para registrar el despacho de Snape, exclamó Ron eufórico, mirando a Hermione. Sí, y eso no tiene ningún sentido, dijo Sirius. Claro que lo tiene, exclamó Ron emocionado. Pero Sirius negó con la cabeza. Mira, si Crouch quiere investigar a Snape, ¿por qué no va a las pruebas del torneo? Sería una excusa ideal para hacer visitas regulares a Hogwarts y tenerlo vigilado. El supuesto Modi dice que Crouch está obsesionado con atrapar magos tenebrosos, le dijo Harry a Sirius. Sí, he oído que se ha convertido en una especie de manía suya, repuso Sirius, asintiendo con la cabeza. Seguramente piensa que todavía tiene esperanzas de recuperar su antigua popularidad si atrapa a algún mortífago. Y se coló en Hogwarts para registrar el despacho de Snape, exclamó Ron eufórico, mirando a Hermione. Sí, y eso no tiene ningún sentido, dijo Sirius. Claro que lo tiene, exclamó Ron emocionado. Pero Sirius negó con la cabeza. Mira, si Crouch quiere investigar a Snape, ¿por qué no va a las pruebas del torneo? Sería una excusa ideal para hacer visitas regulares a Hogwarts y tenerlo vigilado. El supuesto Modi dice que Crouch está obsesionado con atrapar magos tenebrosos, le dijo Harry a Sirius. Sí, he oído que se ha convertido en una especie de manía suya, repuso Sirius, asintiendo con la cabeza. Seguramente piensa que todavía tiene esperanzas de recuperar su antigua popularidad si atrapa a algún mortífago. Y se coló en Hogwarts para registrar el despacho de Snape, exclamó Ron eufórico, mirando a Hermione. Sí, y eso no tiene ningún sentido, dijo Sirius. Claro que lo tiene, exclamó Ron emocionado. Pero Sirius negó con la cabeza. Mira, si Crouch quiere investigar a Snape, ¿por qué no va a las pruebas del torneo? Sería una excusa ideal para hacer visitas regulares a Hogwarts y tenerlo vigilado. O sea, que cree que Snape se trae algo entre manos, dijo Harry, pero Hermione lo interrumpió. Me da igual lo que digáis. Dumbledore confía en Snape, ¿ya? Sabemos que Dumbledore es muy inteligente y todo eso, pero siempre es posible que un mago tenebroso realmente listo lo pueda engañar.
Mira Ron, aclaremos una cosa, le dijo Sirius, tienes que fijarte más en los detalles, como se dice leer entre líneas. La verdad es que el profesor Snape está de nuestro lado, y si no, explícame por qué entonces, ¿por qué Snape salvó a Harry la vida en primero, eh? ¿Por qué no lo dejó morir? Snape conoce muy bien a Karkaroff, pero lo disimula, dijo Ron. Sí, tendrías que haber visto la cara que puso Snape cuando Karkaroff entró ayer en pociones. Se apresuró a añadir Harry. Karkaroff quería hablar con Snape, y lo acusó de estar evitándolo. Parecía realmente preocupado. Le mostró a Snape algo que tenía en el brazo, pero no vi qué era. ¿Qué le mostró a Snape algo que tenía en el brazo? Repitió Sirius, desconcertado. Se pasaron los dedos distraídos por el pelo sucio, y volvió a encogerse de hombros. Bueno, no tengo ni idea de qué puede ser, pero si Karkaroff está de verdad preocupado y acude a Snape en busca de soluciones, Sirius, y luego hizo una mueca de frustración. Aún queda el hecho de que Dumbledore confía en Snape, y ya sé que Dumbledore confía en personas de las que otros no se fiarían, pero no creo que le permitiría dar clase en Hogwarts si hubiera estado alguna vez al servicio de Voldemort. Entonces, ¿por qué están tan interesados? ¿Moody y Crouch en su despacho? Insistió Ron. Bueno, dijo Sirius pensativamente, recuerda Ron, el Moody que tú hablas no es el que está en la escuela, del verdadero. No me extrañaría que Ojo Loco hubiera entrado en el despacho de todos los profesores en cuanto llegó a Hogwarts. Se toma la defensa contra las artes oscuras muy en serio. No creo que confíe absolutamente en nadie, y no me sorprende después de todo lo que ha visto. Sin embargo, tengo que decir una cosa de Moody, y es que nunca mató si podía evitarlo. Siempre cogía a todo el mundo vivo si era posible. Era un tipo duro, pero nunca descendió al nivel de los mortífagos. El Moody que está ahora para mí es un mortífago disfrazado, y por eso llevamos el año vigilándolo desde que Harry avisó que no tenía recuerdos de su vigilancia de 3 años atrás y después de los que platicaste que te avisó tu abuela. Ahora Crouch, en cambio, es harina de otro costal. ¿Estará de verdad enfermo? Si lo está, ¿cómo hace el esfuerzo de entrar en el despacho de Snape? Y si no lo está, ¿qué se trae entre manos? ¿Qué era tan importante en los mundiales para que no apareciera en la tribuna principal? ¿Y qué ha estado haciendo mientras se suponía que tenía que juzgar las pruebas del torneo? Sirius se quedó en silencio, aún mirando a Buckbeak husmeaba por el suelo, buscando algún hueso que hubiera pasado por alto. Al cabo, Sirius levantó la vista y miró a Ron. Dices que tu hermano es el ayudante personal de Crouch, ¿podrías preguntarle si ha visto a Crouch últimamente? Puedo intentarlo, respondió Ron dudando. Pero mejor que no parezca que sospecho que Crouch puede estar tramando algo chungo. Perky lo adora. ¿Y podrías intentar averiguar si tienen alguna pista sobre Berta Hawkins? Dijo Sirius, señalando el segundo ejemplar de El Profeta Bagman. Me dijo que no observó a Harry. Sí, lo citan en este artículo, dijo Sirius, señalando el periódico con un gesto de cabeza. Se toma una broma lo de Berta, y comenta su mala memoria. Bueno, puede que haya cambiado desde que yo la conocí, pero la Berta de entonces no era nada olvidadiza, todo lo contrario. No tenía muchas luces, pero sí una memoria excelente para el chismorreo. Eso le daba un montón de problemas, porque nunca sabía tener la boca cerrada. Me imagino que en el Ministerio de Magia sería más un estorbo que otra cosa. Tal vez por eso Bagman no se ha molestado demasiado en buscarla. Sirius exhaló un profundo suspiro y se frotó los ojos. ¿Qué hora es? Harry miró el reloj. Luego recordó que no funcionaba desde que se había sumergido en el lago. Son las 3:30, informó Hermione. Será mejor que volváis al colegio, dijo Sirius, poniéndose en pie. Ahora escuchad. Le dirigió a Harry una mirada especialmente dura. No quiero que os escapéis del colegio para venir a verme, ¿de acuerdo? Conformaos con enviarme notas. Sigo queriendo conocer cualquier cosa rara que ocurra. Pero no salgas de Hogwarts sin permiso. Resultaría una oportunidad ideal para atacarte. Nadie ha intentado atacarme hasta ahora, salvo un dragón y un par de Grindylows, contestó Harry. Pero Sirius lo miró con severidad. Me da igual, no respiraré tranquilo hasta que el torneo haya finalizado, y eso no será hasta junio. Y no lo olvidéis. Si habláis de mí entre vosotros, llamadme hocicos, ¿vale? Le entregó a Harry el frasco y la servilleta vacía, y se despidió de Buckbeak dándole unas palmadas en el cuello. Iré con vosotros hasta la entrada del pueblo, dijo, a ver si me puedo hacer con otro periódico. Antes de salir de la casa se volvió a transformarse en el perro grande y negro, y todos juntos descendieron por la ladera de la montaña, cruzaron el campo pedregoso y volvieron al punto de la cerca donde estaban las tablas para pasarla con más facilidad.
Allí les permitieron que le dieran unas palmadas en el cuello en señal de despedida, antes de volverse y salir para dar una vuelta por los alrededores del pueblo. Los tres aprendieron el camino de vuelta al castillo pasando de nuevo por Hogsmeade. Me pregunto si Perky sabrá todo eso de Crouch, dijo Ron, de camino al castillo. Pero a lo mejor le da igual, a lo mejor lo admiraría más por ello. Sí, Perky adora las normas. Diría que Crouch se negó a saltarlas incluso por su propio hijo. Perky no entregaría a los dementores a nadie de su familia, afirmó Hermione severamente. No lo sé, dijo Ron. Si pensara que nos interponíamos en su camino de ascenso, Perky es muy ambicioso, ¿sabes? Subieron la escalinata de piedra de acceso al castillo, y, al entrar en el vestíbulo, les llegó un delicioso olor a comida procedente del gran comedor. Pobres hocicos, dijo Ron, suspirando. Tiene que quererte mucho, Harry, imagínate, vivir a base de ratas. El domingo después de desayunar, Harry, Ron y Hermione fueron a la lechucería para enviar una carta a Perky, preguntándole, como Sirius les había sugerido, si había visto a Crouch recientemente. Utilizaron a Edward, porque hacía tiempo que no le encomendaban ninguna misión. Después de observarla perderse de vista desde las ventanas de la lechucería, bajaron a las cocinas para entregar a Dobby sus calcetines nuevos. Los elfos domésticos les dispensaron una cálida acogida, haciendo reverencias y apresurándose a prepararles un té. Dobby se emocionó con el regalo. Harry Potter es demasiado bueno con Dobby. Chilló, secándose las lágrimas de sus enormes ojos. Me salvaste la vida con esas branquialgas, Dobby, de verdad, dijo Harry. ¿No hay más pastelitos de nata y chocolate? Preguntó Ron, paseando la vista por los elfos domésticos, que no paraban de sonreír ni de hacer reverencias. Acabas de desayunar, dijo Hermione enfadada, pero entre 4 elfos ya le habían llevado una enorme bandeja de plata llena de pastelitos. Deberíamos pedir algo de comida para mandarle a hocicos, murmuró Harry. Buena idea, dijo Ron. Hay que darle a Pig un poco de trabajo. ¿No podríamos proporcionarnos algo de comida? Preguntó a los elfos que había alrededor, y ellos se inclinaron encantados y se apresuraron a llevarles más. ¿Dónde está Winky, Dobby? Quiso saber Hermione, que había estado buscándola con la mirada. Winky está junto al fuego, señorita, repuso Dobby en voz baja, abatiendo un poco las orejas. Pero no me dirigue la palabra desde que dejo de tomar, señorita, ni a mí ni a los demás elfos, solo se dedica a cumplir las órdenes que da el elfo que funge como jefe de cocina, Dios mío. Harry también miró hacia la chimenea. Winky estaba vestida con el uniforme oficial de los elfos del colegio negro con el escudo de la escuela, acomodando una serie de ollas en sus perchas correspondientes. Los elfos que les habían llevado los pastelitos le dirigieron a Winky miradas reprobatorias mientras regresaban al trabajo. Winky está triste, Harry Potter, dijo Dobby apenado. Quiere volver a su casa. Piensa que el señor Crouch sigue siendo su amo, señor, y nada de lo que Dobby o los demás le digamos conseguirá persuadirla de que ahora su amo es Dumbledore. Harry tuvo una idea brillante. Winky la llamó, yendo hacia ella e inclinándose para hablarle, ¿tienes alguna idea de lo que le pasa al señor Crouch? Porque ha dejado de asistir al torneo de los 3 magos. Winky parpadeó y clavó en Harry sus enormes ojos. Y luego dijo, el amo ha dejado de asistir. Sí, dijo Harry, no lo hemos vuelto a ver desde la primera prueba. El profeta dice que está enfermo. Winky volvió a mirar a Harry con ojos enturbiados por las lágrimas. ¿El amo, enfermo? Le empezó a temblar el labio inferior. Pero no estamos seguros de que sea cierto, se apresuró a añadir Hermione. El amo necesita a su Winky. Gimoteó la elfina. El amo no puede apañárselas él solo. Hay quien se las arregla para hacer por sí mismo las labores de la casa, ¿sabes, Winky? Le dijo Hermione severamente. Winky no solo le hacía las cosas de la casa al señor Crouch. Chilló Winky indignada. El amo le confiaba a Winky todos sus secretos más importantes. ¿Qué secretos? Preguntó Harry. Pero Winky negó rotundamente con la cabeza, contestó con brusquedad, y se volvió hacia las ollas y no hubo poder humano o elfeico que la hiciese hablar. Con mucha de cortesía. Lamentamos que hayan tenido que ver esto, señores y señorita. Dijo un elfo que tenían al lado y que parecía muy avergonzado. Esperamos que no nos juzguen a todos por el comportamiento de Winky, señores y señorita. Se siente desgraciada. Replicó Hermione, exasperada. ¿Por qué no intentáis animarla en vez de ignorar la vista?
Le rogamos que nos perdone, señorita, dijo el elfo doméstico, repitiendo la pronunciadísima reverencia, pero los elfos domésticos no tenemos derecho a sentirnos desgraciados cuando hay trabajo que hacer y amos a los que servir. Por Dios. Exclamó Hermione enfadada. Escuchadme todos. Tenéis el mismo derecho que los magos a sentiros desgraciados. Tenéis derecho a cobrar un sueldo y a tener vacaciones y a llevar ropa de verdad. No tenéis por qué obedecer a todo lo que se os manda. Fijaos en Dobby. Le ruego a la señorita que deja a Dobby al margen de esto, murmuró Dobby, asustado. Las alegres sonrisas habían desaparecido de la cara de los elfos. De repente observaban a Hermione como si fuera una peligrosa demente. Aquí tienen la comida. Chilló un elfo, y puso en los brazos de Harry un jamón enorme, 12 pasteles y algo de fruta. Adiós. Los elfos domésticos se arremolinaron en torno a los tres amigos y los sacaron de las cocinas, dándoles empujones en la espalda, a la altura de la cintura. Gracias por los calcetines, Harry Potter. Gritó Dobby con tristeza desde la chimenea, donde se encontraba junto al Winky que continuaba con las ollas. ¿No podías cerrar la boca, Hermione? Dijo Ron enojado, cuando la puerta de las cocinas se cerró tras ellos de un portazo. Ahora ya no querrán que vengamos a visitarlos. Hemos perdido la oportunidad de sacarle algo a Winky sobre Crouch. Ah, como si eso te preocupara. Se burló Hermione. Lo que a ti te gusta es que te den de comer. Después de eso, la relación entre ellos se volvió inaguantable. Harry se hartó hasta tal punto de que Ron y Hermione se metieran el uno con el otro mientras hacían los deberes en la sala común, que por la noche llevó él solo la comida de Sirius a la lechucería. Pigwidgeon era demasiado pequeño para transportar un jamón a la montaña sin ayuda, así que Harry reclutó las lechuzas de Hermione y la de Luna. Cuando se internaron en la oscuridad, componiendo una figura muy extraña las tres con el gran paquete, Harry se inclinó en el alféizar de la ventana y contempló los terrenos del colegio, las oscuras y susurrantes copas de los árboles del bosque prohibido y las velas del barco de Durmstrang ondeando al viento. Un búho real atravesó el humo que salía de la chimenea de Hagrid, se acercó al castillo, planeó alrededor de la lechucería y desapareció de su vista. Vio a Hagrid avanzando enérgicamente delante de su cabaña, y se preguntó qué estaría haciendo. Era como si preparara un nuevo trozo de huerta. Mientras miraba, Madame Maxime salió del carruaje de Beaux Batons y fue hacia Hagrid. Daba la impresión de que intentaba trabajar conversando con él. Hagrid se apoyó en la pala, pero no parecía deseoso de prolongar la charla, porque Madame Maxime volvió a su carruaje poco después. ¿No le apetecía regresar a la Torre de Fénix? Y oír a Ron y Hermione gruñéndose el uno al otro, así que se quedó observando cavar a Hagrid hasta que la oscuridad lo envolvió y, a su alrededor, las lechuzas empezaron a despertar y pasar zumbando por su lado para internarse en la noche. Al día siguiente, para el desayuno, se había disipado el mal humor de sus amigos, y, para alivio de Harry, no se cumplieron las pesimistas predicciones de Ron de que los elfos domésticos mandarían a la mesa de Fénix. Una pésima comida por culpa de Hermione. El tocino, los huevos y los areques ahumados estaban tan ricos como siempre. Cuando llegaron las lechuzas, ella las miró con impaciencia. Parecía que esperaba algo. Perky no habrá tenido tiempo de responder, dijo Ron. Enviamos a Hedwig ayer. No, no es eso, repuso Hermione. Me he suscrito a El Profeta. Ya estoy harta de enterarme de las cosas por los de Slytherin. Bien pensado. Aprobó Harry, levantando también la vista hacia las lechuzas. Hermione, me parece que estás de suerte. Una lechuza gris bajaba hasta ella. Pero no trae ningún periódico, comentó ella decepcionada. Para su asombro, la lechuza gris se posó delante de su plato, seguida de cerca por 4 lechuzas comunes, una parda y un cárabo. ¿Cuántos ejemplares ha pedido?, preguntó Harry, agarrando la copa de Hermione antes de que la tiraran las lechuzas, que se empujaban unas a otras intentando acercarse a ella para entregar la carta primero. ¿Qué demonios?, exclamó Hermione, que cogió la carta de la lechuza gris, la abrió y comenzó a leerla. Pero bueno. Hay que ver. Farfulló, poniéndose colorada. ¿Qué pasa?, inquirió Ron. Qué ridículo. Le pasó la carta a Harry, que vio que no estaba escrita a mano, sino compuesta a partir de letras que parecían recortadas del profeta. Eres una chica malvada. Harry Potter se merece algo mayor que tú. Vuelve a tu sitio, Muggle. Son todas por el estilo, dijo Hermione desesperada, abriendo una carta tras otra. Harry Potter puede llegar mucho más lejos que la gente como tú, te mereces que te escalden en aceite hirviendo, ay.
Acababa de abrir el último sobre, y un líquido verde amarillento con un olor a gasolina muy fuerte se le derramó en las manos, que empezaron a llenarse de granos amarillos. Pus de bubotubérculo sin diluir. Dijo Ron, cogiendo con cautela el sobre y oliéndolo con lágrimas en los ojos. Hermione intentaba limpiarse las manos con una servilleta, pero tenía ya los dedos tan llenos de dolorosas úlceras que parecía que se hubiera puesto un par de guantes horribles y nudosos. Será mejor que vayas a la enfermería, le aconsejó Harry al tiempo que echaban a volar las lechuzas. Nosotros le explicaremos a la profesora Sprout a dónde has ido, se lo advertí. Dijo Ron mientras Hermione se apresuraba a salir del gran comedor, soplándose las manos. Le advertí que no provocaría a Rita Skeeter. Fíjate en esta. Leyó en voz alta una de las cartas que Hermione había dejado en la mesa. He leído en Corazón de Bruja cómo has jugado con Harry Potter, y quiero decirte que ese chico ya ha pasado por cosas muy duras en esta vida. Pienso enviarte una maldición por correo en cuanto encuentre un sobre lo bastante grande. Va a tener que andarse con cuidado. Hermione no asistió a herbología. Al salir del invernadero para ir a clase de cuidado de criaturas mágicas, Harry y Ron vieron a Malfoy, Crabbe y Goyle descendiendo la escalinata de la puerta del castillo. Pansy Parkinson iba cuchicheando y riéndose tras ellos con el grupo de chicas de Slytherin. Al ver a Harry, Pansy le gritó: «Potter, ¿has roto con tu novia? ¿Por qué estaba tan alterada en el desayuno?» Harry no le hizo caso. No quería darle la satisfacción de que supiera cuántos problemas les estaba causando el artículo de Corazón de Bruja. Hagrid, que en la clase anterior les había dicho que ya habían acabado con los unicornios, los esperaban fuera de la cabaña con una nueva remesa de cajas. Al verlas, a Harry se le cayó el alma a los pies. Pero, cuando llegaron lo bastante cerca para echar un vistazo, vieron un montón de animales negros de aspecto esponjoso y largo hocico. Tenían las patas delanteras curiosamente planas, como palas, y miraban a la clase sin dejar de parpadear, algo sorprendidos de la atención que atraían. Son escarbatos, explicó Hagrid cuando la clase se congregó en torno a ellos. Se encuentran sobre todo en las minas. ¿Les gustan las cosas brillantes? Mirad. Uno de los escarbatos dio un salto para intentar quitarle de un mordisco el reloj de pulsera a Pansy Parkinson, que gritó y se echó para atrás. Resultan muy útiles como detectores de tesoros, dijo Hagrid contento. Pensé que hoy podríamos divertirnos un poco con ellos. ¿Ves eso? Señaló el trozo grande de tierra recién cavada en la que Harry lo había visto trabajar desde la ventana de la lechucería. Enterró algunas monedas de oro. Tengo preparado un premio para el que coja al escarbato que consiga sacar más. Pero lo primero que tenéis que hacer es quitaros las cosas de valor. Luego escoged un escarbato y preparaos para soltarlo. Harry se quitó el reloj, que solo llevaba por costumbre, dado que ya no funcionaba, y lo guardó en el bolsillo. Luego cogió un escarbato, que le metió el hocico en la oreja, olfateando. Era bastante cariñoso. Esperad, dijo Hagrid mirando dentro de una caja, aquí queda un escarbato. ¿Quién falta? ¿Dónde está Hermione? Ha tenido que ir a la enfermería, explicó Ron en muy baja voz. Luego te lo explicamos, susurró Harry, viendo que Pansy Parkinson estaba muy atenta. Era con diferencia lo más divertido que hubieran hecho nunca en clase de cuidado de criaturas mágicas. Los escarbatos entraban y salían de la tierra como si esta fuera agua, y acudían corriendo a su estudiante respectivo para depositar el oro en sus manos. El de Ron parecía especialmente eficiente. No tardó en llenarle el regazo de monedas. ¿Se pueden comprar y tener mascotas, Hagrid?, le preguntó emocionado, mientras su escarbato volvía a hundirse en la tierra, salpicándole la túnica. A tu madre no le haría gracia, Ron, repuso Hagrid sonriendo, porque destrozan las casas. Me parece que ya deben de haberlas recuperado todas, añadió paseando por el trozo de tierra excavado, mientras los escarbatos continuaban buscando. Solo enterré 100 monedas. Ah, ahí está Hermione. Se acercaba por la explicación. Llevaba las manos llenas de vendajes, y parecía triste. Pansy Parkinson la miró escrutadoramente. Bueno, comprobemos cómo ha ido la cosa, dijo Hagrid. Contad las monedas. Y no merece la pena que intenta robar ninguna, Goyle agregó, entornando los ojos de color azabache. Es oro duende. Se desvanece al cabo de unas horas. Goyle se vació los bolsillos, enfurruñado. Resultó que el que más monedas había recuperado era el escarbato de Ron, así que Hagrid le dio como premio una enorme tableta de chocolate de Honeyduques. En esos momentos sonó la campana del colegio anunciando la comida. Todos regresaron al castillo salvo Harry, Ron y Hermione, que se quedaron ayudando a Hagrid a guardar los escarbatos en las cajas.
Harry se dio cuenta de que Madame Maxime los observaba por la ventanilla del carruaje. ¿Qué te ha pasado en las manos, Hermione? Preguntó Hagrid, preocupado. Hermione le contó lo de los anónimos que había recibido aquella mañana, y el sobre lleno de pus de bubotubérculo. Va, no te preocupes. Le dijo Hagrid amablemente, mirándola desde lo alto de su estatura. Yo también recibí cartas de esas después de que Rita Skeeter escribió sobre mi madre. Eres un monstruo y deberías sacrificarte. Tu madre mató a gente inocente, y si tú tuvieras un poco de dignidad, te tirarías al lago. No. Exclamó Hermione, asustada. Sí, dijo Hagrid, levantando las cajas de los escarbatos y arrimándolas a la pared de la cabaña. Es gente que está chiflada, Hermione. No habrás ninguna más. Échalas al fuego según vengan. Te has perdido una clase estupenda, le dijo Harry a Hermione de camino al castillo. Los escarbatos molan, ¿a qué sí, Ron? Pero Ron miró ceñudo el chocolate que Hagrid le había dado. Parecía preocupado por algo. ¿Qué pasa? Le preguntó Harry. ¿No está bueno? No es eso, replicó Ron. ¿Por qué no me dijiste lo del oro? ¿Qué oro? El oro que te di en los mundiales de Quidditch, explicó Ron. El oro duende que te di en pago de los omniculares. En la tribuna principal. ¿Por qué no me dijiste que había desaparecido? Harry tuvo que hacer un esfuerzo para entender de qué hablaba Ron. Ah, dijo recordando. No sé, no me di cuenta de que hubiera desaparecido. Creo que estaba más preocupado por la varita que puso la marca tenebrosa y lo que siguió que en esas pequeñeces. Subieron la escalinata de piedra, entraron en el vestíbulo y fueron al gran comedor para la comida. Tiene que ser estupendo, dijo Ron de repente, cuando ya estaban sentados y habían comenzado a servirse roast beef con budín de Yorkshire. Eso de tener tanto dinero que uno no se da cuenta si le desaparece un puñado de galeones. Mira, esa noche tenía otras cosas en la cabeza. Ya te lo dije y deja ya tu complejito en otras cosas, eras más rico que muchos. Ve a Luna le falta su madre, Neville durante 11 años no pudo hablar con sus padres y tú que tienes una familia maravillosa te estás siempre lamentando. Mejora en tus estudios y tendrás lo que ambicionas. Contestó Harry perdiendo un poco la paciencia. Y no era el único, ¿recuerdas? Le dijo Hermione, ya hemos hablado de esto varias veces, ya madura y compórtate como lo que eres, un mago de linaje y lucha por destacar como lo han hecho todos tus hermanos. Da pena que tu hermana menor sea más dedicada que tú. Yo no sabía que el oro duende se desvanecería, murmuró Ron casi inaudiblemente. Tendré que hacer un gran esfuerzo, pero ya veréis. Por lo menos no tienes los dedos llenos de pus. Hermione estaba teniendo dificultades para manejar el tenedor y el cuchillo con los dedos tan rígidos e hinchados. Odio a esa Skeeter, exclamó. Me vengaré de esto aunque sea lo último que haga en la vida. Hermione continuó recibiendo anónimos durante la semana siguiente, y, aunque siguió el consejo de Hagrid y dejó de abrirlos, varios de ellos eran vociferadores, así que se estallaron en la mesa de Gryffindor y le gritaron insultos que oyeron todos los que estaban en el gran comedor. Hasta los que no habían leído Corazón de Bruja se enteró de todo lo relativo al supuesto triángulo amoroso Harry-Hermione Krum. Harry estaba harto de explicar a todo el mundo que Hermione no era su novia. Ya pasará, le dijo a Hermione. Basta con que no hagas caso, la gente terminó por aburrirse de lo que ella escribió sobre mí. Tengo que enterarme de cómo logra escuchar las conversaciones privadas cuando se supone que tiene prohibida la entrada a los terrenos del colegio. Contestó Hermione irritada. Hermione quedó al término de la siguiente clase de defensa contra las artes oscuras para preguntarle algo al profesor Moody. El resto de la clase estaba deseando marcharse. Moody les había puesto un examen de desvío de maleficios tan duro que muchos de ellos sufrían pequeñas heridas. Harry padecía un caso agudo de orejas bailonas, y tenía que sujetárselas con las manos mientras salía de clase. Bueno, por lo menos está claro que Rita no usamos una capa invisible, dijo Hermione jadeando 5 minutos más tarde, cuando alcanzó a Ron y Harry en el vestíbulo y le apartó a este una mano de la oreja bailona para que pudiera oírla. Moody dice que no la vio por ningún lado durante la segunda prueba, ni cerca de la mesa del tribunal ni cerca del lago. ¿Serviría de algo pedirte que lo olvidaras, Hermione? Le preguntó Ron. No, respondió ella testarudamente. Tengo que saber cómo escuchó mi conversación con Víctor. Y cómo averiguó lo de la madre de Hagrid. No, Rita está usando la magia para escuchar a escondidas. Si pudiera averiguar lo que es, y si es ilegal, la tendré en mis redes. ¿No tenemos ya muchos motivos de preocupación, para emprender también una vendetta contra Rita Skeeter? Le preguntó Ron. No te estoy pidiendo ayuda, replicó Hermione. Me basto yo sola.
Subió por la escalinata de mármol sin volver la vista atrás. Harry estaba seguro de que iba a la biblioteca. Hermione no les pidió que la ayudaran en su venganza contra Rita Skeeter, algo que ambos le agradecían porque el trabajo se amontonaba en los días previos a la semana de Pascua. Harry se maravillaba de que Hermione fuera capaz de investigar medios mágicos de escucha además de cumplir con todo lo que tenían que hacer para clase. Él trabajó muchísimo solo para conseguir terminar los deberes, aunque también se ocupaba de enviar a Sirius regularmente paquetes de comida. Le incluía notas diciéndole que no ocurriría nada extraordinario y que continuaban esperando la respuesta de Perky. Edwin no volvió hasta el final de las vacaciones de Pascua. La carta de Perky iba adjunta a un paquete con huevos de Pascua que enviaba a la señora Weasley. Para los 4 y 2 un poco más pequeños para Luna y Neville. ¿No queréis ver lo que ha escrito Perky?, dijo Harry. La carta de Perky era breve y estaba escrita con verdadero mal humor. Como declara constantemente el profeta, el señor Crouch se está tomando un merecido descanso. Envía regularmente lechuzas con instrucciones. No, en realidad no lo he visto, pero creo que puedo estar seguro de conocer la letra de mi superior. Ya tengo bastante que hacer en estos días aparte de intentar sofocar esos ridículos rumores. Os ruego que no me volváis a molestar si no es por algo importante. Felices Pascuas. Otros años, en primavera, Harry se entrenaba a fondo para el último partido de la temporada. Aquel año, sin embargo, era la tercera prueba del torneo de los 3 magos la que necesitaba preparar, pero seguía sin saber qué tenía que hacer. Finalmente, en la última semana de mayo, al final de una clase de transformaciones, lo llamó la profesora McGonagall. Esta noche a las 9 en punto tienes que ir al campo de Quidditch, le dijo. El señor Bagman se encontrará allí para hablaros de la tercera prueba. De forma que aquella noche, a las 8:30, dejó a Ron y Hermione en la Torre de Fénix para acudir a la cita. Al cruzar la sala común se encontró con Cedric, que salía de la casa de Fénix. ¿Qué crees que será?, le preguntó a Harry, mientras bajaba con él la escalinata de piedra y salían a la oscuridad de una noche encapotada. Fleur no para de hablar de túneles subterráneos. Cree que tendremos que encontrar un tesoro. Eso no estaría mal, dijo Harry, pensando que sencillamente le pediría a Hagrid un escarabajo para que hiciera el trabajo por él. Bajaron por la oscura explicada hasta el estadio de Quidditch, entraron a través de una abertura en las gradas y salieron al terreno de juego. ¿Qué han hecho?, exclamó Cedric indignado, parándose de repente. El campo de Quidditch ya no era llano ni liso. Parecía que alguien había levantado por todo él unos muros largos y bajos, que serpenteaban y se entrecruzaban en todos los sentidos. «Hijos setos», dijo Harry, inclinándose a examinar el que tenía más cerca. Hola. Los saludó una voz muy alegre. Ludo Bagman estaba con Krum y Fleur en el centro del terreno de juego. Harry y Cedric se les acercaron franqueando los setos. Fleur sonriendo a Harry. Su actitud hacia él había cambiado por completo desde que había rescatado a su hermana del lago. «Bueno, ¿qué os parece?», dijo Bagman contento, cuando Harry y Cedric pasaron el último seto. «Están creciendo bien, ¿no? Dentro de un mes Hagrid habrá conseguido que alcancen los 6 metros. No os preocuparéis», añadió sonriente, viendo la expresión de tristeza de Harry y Cedric, «en cuanto la prueba finalice vuestro campo de Quidditch volverá a estar como siempre». «Bien, supongo que ya habrán adivinado en qué consiste la prueba, ¿no?». Pasó un momento sin que nadie hablara. Luego dijo Krum. «Un laberinto». «Eso es», corroboró Bagman. «Un laberinto. La tercera prueba es así de sencilla. La copa de los 3 magos estará en el centro del laberinto. El primero en llegar a ella recibirá la puntuación máxima. ¿Simplemente tenemos que gecoguear el laberinto?», preguntó Fleur. «Sí, pero habrá obstáculos», dijo Bagman, dando saltitos de entusiasmo. «Hagrid está preparando unos cuantos bichejos, y tendréis que romper algunos embrujos, ese tipo de cosas, ya os imagináis. Bueno, los campeones que van delante en puntuación saldrán los primeros». Bagman se dirigió a Cedric y Harry con una amplia sonrisa. «Luego entrará el señor Krum, y al final la señorita Delacour. Pero todos tendréis posibilidades de ganar. Eso dependerá de lo bien que superéis los obstáculos. Parece divertido, ¿verdad?». Harry y Cedric, que conocían de sobra el tipo de animales que Hagrid buscaría para una ocasión como aquella, pensaron que no resultaría precisamente divertido. Sin embargo, como los otros campeones, aconséjenos por cortesía. «Muy bien. Si no tenéis ninguna pregunta, volveremos al castillo. Está empezando a hacer frío». Bagman alcanzó a Harry cuando salían del laberinto.
Tuvo la impresión de que iba a volver a ofrecerle ayuda, pero justo entonces Krum le dio a Harry unas palmadas en el hombro. ¿Podríamos hablar? Sí, claro, contestó Harry, algo sorprendido. ¿Te importa si caminamos un momento por aquí? No. Bagman parecía algo contrario. Te espero, ¿quieres, Harry? No, no hace falta, señor Bagman, respondió Harry reprimiendo una sonrisa. Podré volver yo solo, gracias. Harry y Krum dejaron juntos el estadio, pero Krum no tomó la dirección del barco de Durmstrang. En vez de eso, se dirige hacia el bosque. ¿Por qué vamos por aquí? Preguntó Harry al pasar ante la cabaña de Hagrid y el iluminado carruaje de Beaux Buttons. No quiero que nadie nos oiga, contestó simplemente Krum. Cuando por fin llegaron a un paraje tranquilo, a escasa distancia del potrero de los caballos de Beaux Buttons, Krum se detuvo bajo los árboles y se volvió hacia Harry. Quisiera saber, dijo, mirándolo con el entrecejo fruncido, si hay algo entre tú y mío, de Harry, a quien la exagerada reserva de Krum le había hecho creer que hablaría de algo mucho más grave, lo miró asombrado. Nada, contestó. Pero Krum siguió mirándolo ceñudo, y Harry, que volvió a sorprenderse de lo alto que parecía Krum a su lado, tuvo que explicarse. Somos amigos. No es mi novia y nunca lo ha sido. Todo se lo ha inventado esa Skeeter. Mío, me habla mucho de ti, dijo Krum, mirándolo con recelo. Sí, admitió Harry, porque somos amigos, nos conocemos desde que llegamos al colegio y ambos nos hemos ayudado mucho en estos 4 años, es mi mejor amiga, pero nada más, de acuerdo. No acababa de creer que estuviera manteniendo aquella conversación con Víctor Krum, el famoso jugador internacional de Quidditch. Era como si Krum, con sus 18 años, lo considerara a él, a Harry, un igual, un verdadero rival. Vosotros nunca, vosotros no, no, dijo Harry con firmeza. Krum parecía algo más contento. Miró a Harry durante unos segundos y luego le dijo: vuelas muy bien. Te vi en la primera prueba. Gracias, contestó, sonriendo de oreja a oreja y sintiéndose de pronto mucho más alto. Yo te vi en los mundiales de Quidditch. El amago de Wronski, la verdad es que tú, pero algo se movió tras los árboles, y Harry, que tenía alguna experiencia del tipo de cosas que se escondían en el bosque, agarró a Krum instintivamente del brazo y empujó de él. ¿Qué ha sido eso? Harry negó con la cabeza, mirando al lugar en que algo se había movido, y pidió a su varita que la requería, y en un santiamén esta estuvo en su mano, cosa que a Krum lo dejó sin palabras, ya que él no había podido meter la mano en la túnica para coger la varita. Al instante, de detrás de un alto roble salió tambaleándose un hombre. Harry tardó un momento en darse cuenta de que se trataba del señor Crouch. Por su aspecto se habría dicho que llevaba días de un lado para otro. A la altura de las rodillas, la túnica estaba rasgada y ensangrentada. Tenía la cara llena de rayones, sin afeitar y con señales de agotación, y tanto el cabello como el bigote, habitualmente impecables, reclamaban un lavado y un corte. Su extraña apariencia, sin embargo, no era tan llamativa como la forma en que se comportaba. Murmuraba y gesticulaba, como si hablara con alguien que solo él veía. A Harry le recordó un viejo mendigo que había visto en la vez que había viajado a tomar el tren en los taxis desde la casa de Ron. ¿No es uno de los miembros del tribunal?, preguntó Krum, mirando al señor Crouch. ¿No es del ministerio? Harry se acercó y, tras dudar por un momento, caminó lentamente hacia el señor Crouch, que, sin mirarlo, siguió hablando con un árbol cercano. Y cuando hayas terminado, Weatherby, envíale a Dumbledore una lechuza confirmándole el número de alumnos de Durmstrang que asistirán al torneo. Karkaroff acaba de comunicarme que serán 12, señor Crouch, dijo Harry con cautela. Y luego envíale otra lechuza a Madame Maxime, porque tal vez quiera traer algún alumno más, dado que Karkaroff ha completado la docena. Hazlo, Weatherby, ¿querrás? ¿Querrás? El señor Crouch tenía los ojos desmesuradamente abiertos. Siguió allí de pie mirando al árbol, moviendo la boca sin pronunciar una palabra. Luego se tambaleó hacia un lado y cayó de rodillas. Señor agachado, exclamó Harry, ¿se encuentra bien? Los ojos le daban vueltas. Harry miró a Krum, que lo había seguido hasta los árboles, y observaba a Crouch asustado. ¿Qué le pasó? Ni idea, susurró Harry. Será mejor que vayas a buscar a alguien, a Dumbledore, dijo el señor Crouch con voz ahogada. Agarró a Harry de la tela de la túnica y lo atrajo hacia él, aunque los ojos miraban por encima de su cabeza. Tengo que ver a Dumbledore, de acuerdo, contestó Harry. Si se levanta usted, señor Crouch, podemos ir al hecho, idioteces, musitó el señor Crouch. Parecía realmente trastornado. Los ojos se le movían desorbitados, y un hilo de baba le caía de la barbilla.
Cada palabra que pronunciaba parecía costarle un terrible esfuerzo. Tienes que decirle a Dumbledore, levántese, señor Crouch, le indicó Harry en voz alta y clara. Levántese y lo llevaré hasta Dumbledore. El señor Crouch dirigió los ojos hacia él. ¿Quién eres? Susurró. Soy alumno del colegio, contestó Harry, mirando a Krum en busca de ayuda, pero este se mostró indeciso y nervioso. ¿No eres de él? Preguntó Crouch, y se quedó con la mandíbula caída. No respondió, sin tener la más leve idea de lo que quería decir Crouch. De Dumbledore. Sí. Crouch tiraba de él hacia sí. Harry trató de soltarse, pero lo agarraba con demasiada fuerza. Avisa a Dumbledore, traeré a Dumbledore si me suelta, le dijo Harry. Suélteme, señor Crouch, e iré a buscarlo. Gracias, Weaterby. Y, cuando termine, tomaría una taza de té. Mi mujer y mi hijo no tardarán en llegar. Vamos a ir esta noche a un concierto con Fudge y su señora. Crouch habló otra vez con el árbol, completamente ajeno de Harry, que se sorprendió tanto que no notó que lo había soltado. Sí, mi hijo acaba de sacar 12 timos, pero que muy bien, sí, gracias, sí que me siento orgulloso. Y ahora, si me puedes traer ese memorándum del ministro de magia de Andorra, creo que tendré tiempo de redactar una respuesta, quédate con él. Le dijo Harry a Krum. Yo traeré a Dumbledore. Puedo hacerlo más rápido, porque sé dónde está su despacho. Está loco, repuso Krum en tono dubitativo, mirando a Crouch, que seguía hablando atropelladamente con el árbol, convencido de que era Perky. Quédate con él, repitió Harry comenzando a levantarse, pero su movimiento pareció provocar otro cambio repentino en el señor Crouch, que lo agarró fuertemente de las rodillas y lo tiró al suelo. No yo, dejes. Susurró, con los ojos de nuevo desorbitados. Me he escapado, tengo que avisar, tengo que decir, ver a Dumbledore, ha sido culpa mía, solo mía, Berta, muerta, solo culpa mía, mi hijo, culpa mía, tengo que decírselo a Dumbledore, Harry Potter, el señor tenebroso, más fuerte, Harry Potter, le traeré a Dumbledore si usted deja que me vaya, señor Crouch. Replicó Harry. Miró nervioso a Krum. Ayúdame, ¿quieres? Como de mala gana, Krum avanzó y se agachó al lado del señor Crouch. Que no se mueva de aquí, dijo Harry, liberándose del señor Crouch. Volveré con Dumbledore. Date prisa, le gritó Krum mientras Harry se alejaba del bosque corriendo y atravesaba los terrenos del colegio, que estaban sumidos en la oscuridad. Bagman, Cedric y Fleur habían lo que Harry decidió desaparecer y aparecer en la estatua del Fénix que permitió el paso a la dirección dando la contraseña espero, porque evidentemente algo pasaba ya que la gárgola de piedra no revivió ni se hizo a un lado, sino que permaneció inmóvil, dirigiendo a Harry su mirada aterrorizadora. Muévete. Le gritó Harry. Vamos. Pero en Hogwarts las cosas no se movían simplemente porque uno les gritara. Sabía que no le serviría de nada. Quizás Dumbledore estuviera en la sala de profesores. Se precipitó a la carrera hacia la escalera. Alfarero. Snape acababa de salir de la escalera oculta tras la gárgola de piedra. El muro se cerraba a sus espaldas mientras hacía señas a Harry para que fuera hacia él. ¿Qué hace aquí, Potter? Tengo que hablar con el profesor Dumbledore. Respondió, retrocediendo por el corredor y resbalando un poco al pararse en seco delante de Snape. Es el señor Crouch, acaba de aparecer, está en el bosque, pregunta, ¿pero qué está diciendo? Exclamó Snape. El señor Crouch. Gritó. El del ministerio. Está enfermo o algo parecido. Está en el bosque y quiere ver a Dumbledore. Por favor. El director está ocupado, Potter, dijo Snape. Tengo que decírselo a Dumbledore. ¿No me ha oído, Potter? Porque no le avisas telepáticamente y lo más probable es que te escuche, claro como no lo pensé. Tras Snape se volvió a abrir el muro. Apareció Dumbledore con una larga túnica verde y expresión de ligera extrañeza. ¿Hay algún problema? Preguntó, mirando a Harry y Snape. Profesor. Dijo Harry, adelantándose a Snape. El señor Crouch está aquí. Está en el bosque y quiere hablar con usted. Harry esperaba que Dumbledore le hiciera preguntas pero, para alivio suyo, no fue así. Llévame hasta allí, le indicó de inmediato, y le tomó de la mano por lo que ambos desaparecieron dejando a Snape junto a la gárgola. ¿Qué ha dicho el señor Crouch, Harry? Preguntó Dumbledore cuando apareció en el bosque cerca de donde estaban Krum y Crouch. Dice que quiere advertirle, dice que ha hecho algo terrible, menciona a su hijo, ya Berta Hawkins, y. Ya Voldemort, dice algo de que Voldemort se hace fuerte, ¿de veras? Dijo Dumbledore, y apresuró el paso para atravesar los terrenos sumidos en completa oscuridad.
No se comporta con normalidad, comentó Harry, corriendo al lado de Dumbledore. No parece que sepa dónde está. Habla como si creyera que Perky Weasley está con él, y de repente cambia y pide verlo a usted. Lo he dejado con Víctor Krum. ¿Cómo? ¿Lo has dejado con Krum? Exclamó Dumbledore bruscamente. ¿Y sabes si alguien más ha visto al señor Crouch? Nadie respondió. Krum y yo estábamos hablando. El señor Bagman ya había terminado de explicarnos en qué consiste la tercera prueba, y nosotros nos quedamos atrás. Entonces vimos al señor Crouch salir del bosque. ¿Dónde están? Preguntó Dumbledore, cuando el carruaje de Beaux Batons se hizo visible. Por ahí, contestó Harry adelantándose a Dumbledore y guiándolo por entre los árboles. No se oía la voz de Crouch, pero sabía hacia dónde tenía que ir. No era mucho más allá del carruaje de Beaux Batons, más o menos por aquella zona, Víctor. Gritó Harry. No respondieron. Los dejé aquí, explicó. Tienen que estar por aquí, Lumos. Dijo Dumbledore para encender la varita, y la mantuvo en alto. El delgado foco de luz se desplazó de un tronco oscuro a otro, iluminando el suelo. Y al final hizo visible un par de pies. Harry y Dumbledore se acercaron a prisa. Krum estaba tendido en el suelo del bosque. Parecía inconsciente. No había ni rastro del señor Crouch. Dumbledore se inclinó sobre Krum y le levantó un párpado con cuidado. Está desmayado, dijo con voz suave. En las gafas de media luna brilló la luz de la varita cuando miró entre los árboles cercanos. ¿Voy a buscar a alguien?, sugirió Harry. ¿A la señora Pomfrey? No, dijo Dumbledore rápidamente. Quédate aquí. Levantó en el aire la varita y apuntó con ella a la cabaña de Hagrid. Harry vio que algo plateado salía de ella a gran velocidad y atravesaba por entre los árboles como un pájaro fantasmal. A continuación Dumbledore volvió a inclinarse sobre Krum, dijo a Harry: usa a tu Patronus y pídele a Snape que venga y traiga Veritaserum. Lo vamos a exigir, apuntó con la varita y susurró. Enérvate. Krum abrió los ojos. Parecía confuso. Al ver a Dumbledore tratado de sentarse, pero él le puso una mano en el hombro y lo hizo permanecer tumbado. Me atacó, murmuró Krum, llevándose una mano a la cabeza. Me atacó el viejo loco. Estaba mirando si venía Potter, y me atacó por detrás. Descansa un momento, le indicó Dumbledore. Oyeron un ruido de pisadas antes de ver llegar a Hagrid jadeando, seguido por Fang. Había cogido su ballesta. Profesor Dumbledore, exclamó con los ojos muy abiertos. Acosar. ¿Qué? Hagrid, necesito que vayas a buscar al profesor Karkaroff, dijo Dumbledore. Han atacado a un alumno suyo. Cuando lo hayas hecho, ten la bondad de traer a Madame Poppy Pomfrey. Hagrid, por favor, ve a buscar a Karkaroff, exclamó Dumbledore bruscamente. Ah, sí, ya voy, profesor, dijo Hagrid, y se volvió y desapareció entre los oscuros árboles. Fan fue trotando tras él. En esos momentos llegaba Snape corriendo. Dumbledore le preguntó si traía el Veritaserum y este le contestó que traía una botellita con unas 50 gotas, que si con eso le bastaba. Albus le contestó que eso era más que suficiente, pero que le tenía otro encargo. No sé dónde estará Barty Crouch, le dijo Dumbledore a Snape, pero es necesario que lo encontremos. Me pondré a ello, respondió malhumorado. Sacó la varita, y penetró en el bosque. Ni Dumbledore ni Harry volvieron a decir nada hasta que oyeron los inconfundibles sonidos de Hagrid y Fang, que regresaron. Karkaroff iba muy aprisa tras ellos. Llevaba su lustrosa piel plateada, y parecía nerviosa y pálida. ¿Qué es esto?, gritó al ver en el suelo a Krum, y a Dumbledore y Harry a su lado. ¿Qué pasa? Me ha atacado, dijo Krum, incorporándose en aquel momento y frotándose la cabeza. El señor Crouch, ¿o cómo se llama? ¿Que Crouch te atacó? ¿Que Crouch te atacó? ¿El miembro del tribunal? Igor, comenzó Dumbledore, pero Karkaroff se había erguido, agarrándose las pieles con que se cubría. Traición, gritó, señalando a Dumbledore. Es una confabulación. Tú y tu ministerio de magia me habéis atraído con falsedades, Dumbledore. No es una competición justa. Primero cuelas a Potter en el torneo, a pesar de que no tiene la edad. Ahora uno de tus amigos del ministerio intenta dejar fuera de combate a mi campeón. Todo este asunto huele a corrupción y a trampa, y tú, Dumbledore, tú, con el cuento de entablar lazos entre los magos de distintos países, de restablecer las antiguas relaciones, de olvidar las diferencias, mira lo que pienso de ti. Karkaroff escupió a los pies de Dumbledore. Con un ruidoso movimiento, Hagrid agarró a Karkaroff por las pieles, lo levantó en el aire y lo estampó contra un árbol cercano. Pida disculpas, le ordenó, mientras Karkaroff intentaba respirar con el puño de Hagrid en la garganta y los pies en el aire.
Déjalo, Hagrid. Gritó Dumbledore, con un destello en los ojos. Hagrid retiró la mano que sujetaba a Karkaroff al árbol, y este se deslizó por el tronco y quedó despatarrado entre las raíces. Le cayeron algunas hojas y ramitas en la cabeza. Kaskarov recuerda que yo sé tu verdadera historia, sé de traiciones y trampas se trata, así que mejor te tranquilizas y vamos a ver qué nos tiene que decir el señor Krum. Mira hijo, como solo tú te quedaste aquí con el señor Crouch, te voy a suplicar que tomes 3 gotas de este líquido y posteriormente se las daremos a Harry para corroborar los ecos. ¿Están de acuerdo ambos? A lo que los dos estuvieron de acuerdo. Una vez tomadas las gotas ambos respondieron los hechos casi en la misma forma hasta que Krum les dijo que al ver que Harry salía corriendo en la oscuridad él se volteó hacia el ministro que le estaba hablando al árbol como si fuera una persona de nombre Weatherby cuando sintió que le daban un golpe en la cabeza pero que no se había fijado quién había sido. En eso se volvió a oír que regresaba Hagrid con la enfermera Pomfrey, quien con toda prontitud examinó a Krum y le dio una posición para el dolor. Hagrid, ten la bondad de acompañar a Harry al castillo, le dijo Dumbledore con energía. Resoplantando de furia, Hagrid echó una dura mirada a Karkaroff. Creo que sería mejor que me quedara aquí, director. Dejaré aquí a Fam, director, dijo Hagrid, sin dejar de amenaza mirar duramente a Karkaroff, que seguía despatarrado al pie del árbol, enredado con pieles y raíces. Quieto, Fam, llevarás a Harry de regreso al colegio, Hagrid le repitió Dumbledore con firmeza. Vamos, Harry. Llévalo hasta la Torre de Fénix. Y, Harry, quiero que no salgas de ella. Cualquier cosa que tal vez quisieras hacer, como enviar alguna lechuza, puede esperar a mañana, ¿me has entendido? Sí, dijo Harry, mirándolo. ¿Cómo había sabido Dumbledore que precisamente estaba pensando en enviar a Pigwidgeon sin pérdida de tiempo a Sirius contándole lo sucedido? Le pudo leer su pensamiento, por lo que al ir de camino le dijo a sus ancestros que tendrían que seguir trabajando en cerrar su mente, pues cuando se veía en apuros perdía la concentración. Caminaron en silencio, pasando junto al carruaje de Beaux Batons, y luego subieron hacia el castillo. ¿Cómo se atreve?, gruñó Hagrid cuando iban a la altura del lago. ¿Cómo se atreve a acusar a Dumbledore? Como si Dumbledore fuera a hacer algo así, como si él deseara tu entrada en el torneo. Creo que nunca lo había visto tan preocupado como últimamente. ¿Y tú? Le dijo de pronto, enfadado, a Harry, que lo miraba desconcertado. ¿Qué hacías paseando con ese maldito Krum? Es de Durmstrang, Harry. ¿Y si te echa un maleficio? ¿Es que Modi no te ha enseñado nada? Imagina que te atrae a su propio. Krum no tiene nada de malo, replicó Harry mientras entraban en el vestíbulo. No he intentado echarme ningún maleficio. Solo hemos hablado de Hermione. También tendré unas palabras con ella, declaró Hagrid ceñudo, pisando fuerte en los escalones. Cuanto menos tengáis que ver con esos extranjeros, mejor os irá. No se puede confiar en ninguno de ellos. Pues tú te llevabas muy bien con Madame Maxime, señaló Harry, disgustado. No me hables de ella, contestó Hagrid, y su aspecto se volvió amenazador por un momento. Ya la tengo calada. Trata de engatusarme para que le diga en qué va a consistir la tercera prueba. Ja. No hay que fiarse de ninguno. Hagrid estaba de tan mal humor que Harry se alegró de despedirse de él delante del retablo de los Fénix. Traspasó el hueco del retrato para entrar en la sala común, y se apresuró a reunirse con Ron y Hermione para contarles todo lo ocurrido. Hay una sola posibilidad, dijo Hermione frotándose la frente. Algún otro los atacó a ambos mientras Víctor no miraba. Tiene que haber sido Crouch, señaló Ron. Por eso no estaba cuando llegaste con Dumbledore. Ya se había dado el piro. No lo creo, replicó Harry, negando con la cabeza. Estaba muy débil. No creo que pudiera desaparecer ni nada por el estilo. Y desvariaba como si estuviese hablando con tu mano por momentos y después sin saber habló con nosotros. Además parece que no es posible desaparecerse en los terrenos de Hogwarts. Vale, a ver qué os parece esta hipótesis, propuso Ron con entusiasmo. Krum ataca a Crouch, esperad a que acabe y se aplica a sí mismo el encantamiento aturdidor. Y el señor Crouch se evapora, ¿verdad?, apuntó Hermione con frialdad. Harry, le dijo a Ron, ¿no escuchaste que para comparar las versiones nos dieron a los dos poción de Veritaserum y Krum dijo que no vio quién lo golpeó? Harry, Ron y Hermione se habían levantado muy temprano y se habían ido a toda prisa a la lechucería para enviar una nota a Sirius. En aquel momento contemplaban la niebla sobre los terrenos del colegio. Los tres estaban pálidos y ojerosos porque se habían quedado hasta bastante tarde hablando del señor Crouch. Vuélvelo a contar, Harry, pidió Hermione. ¿Qué dijo exactamente el señor Crouch? Ya te lo he dicho, lo que explicaban no tenía mucho sentido.
Decía que quería anunciar a Dumbledore de algo. Desde luego mencionó a Berta Jorkins, y parecía pensar que estaba muerta. Insistía en que tenía la culpa de unas cuantas cosas, mencionadas a su hijo. Bueno, eso sí que fue culpa suya, dijo Hermione malhumorada. No estaba en sus cabales. La mitad del tiempo parecía creer que su mujer y su hijo seguían vivos, y le daba instrucciones a Perky, que por cierto le seguía diciendo su apodo. ¿Y, me puedes recordar qué dijo sobre quién tú sabes? Dijo Ron con vacilación. Ya te lo he dicho, repitió Harry con voz cansina. Dijo que estaba recuperando fuerzas. Se quedaron callados. Luego Ron habló con fingida calma. Pero si Crouch no estaba en sus cabales, como dices, es probable que todo eso fuera desvarios. Cuando trataba de hablar de Voldemort parecía más cuerdo, repuso Harry, sin hacer caso del estremecimiento de Ron. Tenía verdaderos problemas para decir dos palabras seguidas, pero en esos momentos daba la impresión de que sabía dónde se encontraba y lo que quería. Repetía que tenía que ver a Dumbledore. Se separó de la ventana y miró las vigas de la lechucería. La mitad de las perchas habían quedado vacías. De vez en cuando entraba alguna lechuza que volvía de su cacería nocturna con un ratón en el pico. Si el encuentro con Snape no me hubiera retrasado, dijo con amargura, podríamos haber llegado a tiempo. El director está ocupado. Tenemos que ver al profesor Snape, dijo Hermione. Tenemos que saber si encontramos al señor Crouch. No creo que nos diga nada, mencionó a Harry, mejor déjeme le pregunto a mi tutor si sabe algo del señor Crouch, y cuando estaba a punto de concentración Hermione le indicó que alguien subía hacia la lechucería. Harry oyó dos voces que discutían, acercándose cada vez más. Eso es chantaje, así de claro, y nos puede acarrear un montón de problemas. Lo hemos intentado por las buenas. Ya es hora de jugar sucio como él. ¿No le gustaría que el Ministerio de Magia supiera lo que hizo? Te repito que, si eso se pone por escrito, es chantaje. Sí, y supongo que no te quejarás si te llega una buena cantidad, ¿no? La puerta de la lechucería se abrió de golpe. Fred y George descubrieron en el umbral y se quedaron de piedra al ver a Harry, Ron y Hermione. ¿Qué hacéis aquí? Preguntaron al mismo tiempo Ron y Fred. Enviar una carta, contestaron Harry y George también a la vez. ¿A estas horas? Preguntaron Hermione y Fred. Fred sonó y dijo. Bueno, no os preguntaremos lo que hacéis si no nos preguntáis vosotros. Sostenía en las manos un sobresellado. Harry lo miró, pero Fred, ya fuera casualmente o a propósito, movió la mano de tal manera que el nombre del destinatario quedó oculto. Bueno, no queremos entreteneros, añadió Fred haciendo una parodia de reverencia y señalando hacia la puerta. Pero Ron no se movió. ¿A quién le hacéis chantaje? Inquirió. La sonrisa desapareció de la cara de Fred. George le dirigió una rápida mirada a su gemelo antes de sonreír a Ron. No seas tonto, estábamos de broma, dijo con naturalidad. No lo parecía, repuso Ron. Fred y George se miraron. Luego Fred dijo abruptamente. Ya te lo he dicho antes, Ron. Aparta las narices si te gusta la forma que tienen. No es que sean una preciosidad, pero, si le están haciendo chantaje a alguien, es asunto mío, replicó Ron. George tiene razón. Os podríais meter en problemas muy serios. Ya te he dicho que estábamos de broma, dijo George. Se acercó a Fred, le arrancó la carta de las manos y empezó a atarla a una pata de la lechuza que tenía más cerca. Te estás empezando a parecer a nuestro querido hermano mayor. Sigue así, y te veremos convertido en prefecto. Eso nunca. George llevó la lechuza hasta la ventana y la echó a volar. Luego se volvió y sonriendo a Ron. Pues entonces deja de decir a la gente lo que tiene que hacer. Hasta luego. Los gemelos salen de la lechucería. Harry, Ron y Hermione se miraron. ¿Creéis que saben algo? Susurró Hermione, sobre Crouch y todo esto. No contestó Harry. Si fuera algo tan serio se lo dirían a alguien. Se lo le dirían a Dumbledore. Pero Ron estaba preocupado. ¿Qué pasa? Le preguntó Hermione. Bueno, dijo Ron pensativamente, no sé si lo harían. Últimamente están obsesionados con hacer dinero. Me di cuenta cuando andaba por ahí con ellos, cuando, ya sabes. Cuando no nos hablábamos. Harry terminó la frase por él. Sí, pero el chantaje, es por lo de la tienda de artículos de broma, explicó Ron. Creí que solo lo decían para encorriar a mi madre, pero no. Es verdad que quieren abrir una. No les queda más que un curso en Hogwarts, así que opinan que ya es hora de pensar en el futuro. Mi padre no puede ayudarte. Y necesito dinero para empezar. Hermione también se mostró preocupada. Sí, pero, no harían nada que fuera contra la ley para conseguirlo, ¿verdad? No lo sé, repuso Ron.
Me temo que no les importa infringir demasiado las normas. Ya, pero ahora se trata de la ley, dijo Hermione, asustada, no de una de esas tontas normas del colegio. Por hacer chantaje pueden recibir un castigo bastante más serio que quedarse en el aula. Ron, tal vez fuera mejor que se lo dijeras a Perky. ¿Estás loca? ¿Un Perky? Lo más probable es que hiciera como Crouch y los entregara a la justicia. Miró la ventana por la que había salido la lechuza de Fred y George, y luego propuso: vamos a desayunar. ¿Creéis que es demasiado temprano para ir a ver al profesor Snape? Preguntó Hermione bajando la escalera de caracol. Sí, respondió Harry. Seguramente nos pondrá un castigo, a través de la puerta si lo despertamos al alba. Creería que queremos burlarnos de él. Será mejor que esperemos al recreo. La clase de historia de la magia nunca había resultado tan lenta. Como Harry ya no llevaba su reloj, a cada rato miraba el de Ron, el cual avanzaba tan despacio que parecía que se hubiera parado también. Estaban tan cansados los tres que de buena gana habrían apoyado la cabeza en la mesa para descabezar un sueño. Ni siquiera Hermione tomaba sus acostumbrados apuntes, sino que tenía la barbilla apoyada en una mano y seguía al profesor Binns con la mirada perdida. Cuando por fin sonó la campana, se precipitaron hacia las mazmorras, hacia el aula de pociones, y encontraron al profesor Snape que salía de allí. Parecía tan cansado como ellos. Se le caían los párpados, lo que le daba a la cara una apariencia más enojona y molesta de lo habitual. «Profesor Snape», gritó Harry, mientras avanzaban hacia él entre la multitud. «Hola, Potter», saludó Snape. Miró con sus ojos cansinos y su pelo lacio al lado de la cara a un par de alumnos de primero, que aceleraron nerviosos. Luego. Entonces les dijo: «Venid». Se hizo atrás para dejarlos entrar en el aula vacía, entró tras ellos y cerró la puerta. «¿Lo encontré?», le preguntó Harry, sin preámbulos. «¿Encontró al señor Crouch?». «No». Snape fue hacia su mesa, se sentó. «Por supuesto», dijo Snape, «pero Crouch no apareció por ningún lado». «¿Así que se desapareció?», preguntó Ron. «Nadie se puede desaparecer en los terrenos del colegio, Ron», le recordó Hermione. «Podría haber sido esfumado de alguna otra manera, profesor». Snape tembló un poco al fijarse en Hermione. «Tú también valdrías para Auror», le dijo. «Tu mente funciona bien, Granger». Hermione se puso colorada de satisfacción. «Bueno, no era invisible», observó Harry. «Por lo tanto debió de abandonar los terrenos del colegio». «¿Pero por sus propios medios?», preguntó Hermione. «¿O se lo llevó alguien?». «Sí, alguien podría haberlo montado en una escoba y haberlo llevado por los aires, ¿no?», se apresuró a decir Ron, mirando a Snape esperanzado, como si esperara que también le dijera a él que tenía madera de Auror. «No se puede descartar el secuestro», admitió Snape. «Entonces, ¿cree que estará en algún lugar de Hogsmeade?». «Podría estar en cualquier sitio», respondió Moody moviendo la cabeza. «Lo único de lo que estamos seguros es de que no está aquí. Pero no hay nada que podáis hacer por Crouch. El ministerio ya andará buscándolo, porque Dumbledore les ha informado. Ahora, Potter, quiero que pienses solo en la tercera prueba». «¿Qué?», exclamó Harry. Ah, sí, no había dedicado ni un segundo a pensar en el laberinto desde que había salido de él con Krum la noche anterior. «Esta prueba te tendría que ir como anillo al dedo», dijo Snape mirando a Harry y rascándose la barbilla. «Has salido bien librado unas cuantas veces de situaciones parecidas. Cuando estabas en primero te abriste camino a través de una serie de obstáculos que protegían la piedra filosofal, ¿no?». «Nosotros lo ayudamos», se apresuró a decir Ron. «Hermione y yo». «Bien, ayudadlo también a preparar esta prueba, y me llevaré una sorpresa si no gana», dijo. «Y, mientras tanto, Potter, Hermione y Ron, les pido que dejen que sean los mayores los que se encarguen de buscar al señor Crouch y ustedes dedíquese a preparar la prueba que falta y recuerda, todos estamos contigo, Harry. Y Ron y Hermione, no os separáis de Potter, ¿de acuerdo?». Aquella misma mañana, Sirius envió otra lechuza de respuesta. Bajó revoloteando hasta Harry al mismo tiempo que un cárabo se posaba delante de Hermione con un ejemplar de El Profeta en el pico. Ella cogió el periódico, echó un vistazo a las primeras páginas y dijo: «Ja. No se ha entrado de lo de Crouch». Y se puso a leer con Ron y Harry lo que Sirius tenía que decir sobre los misteriosos sucesos ocurridos hacía ya 2 noches. «¿A qué crees que juegas, Harry, dando paseos por el bosque con Víctor Krum? Quiero que me jures, a vuelta de lechuza, que no vas a salir de noche del castillo con ninguna otra persona. En Hogwarts hay alguien muy peligroso. Es evidente que querían impedir que Crouch viera a Dumbledore y probablemente tú te encontraste muy cerca de ellos y en la oscuridad. Podrían haberte matado.
Tu nombre no entró en el cáliz de fuego por accidente. Si alguien trata de atacarte, todavía tiene una última oportunidad. No te separes de Ron y Hermione, no salgas de la Torre de Fénix a deshoras, y prepárate para la última prueba. Practica los encantamientos aturdidores y de desarme. Tampoco te irían mal algunos maleficios. Por lo que respecta a Crouch, no puedes hacer nada. Ten mucho cuidado. Espero la respuesta dándome tu palabra de que no vuelves a comportarte de manera imprudente. Sirio. ¿Y quién es él para darme lecciones? Dijo Harry algo indignado, doblando la carta de Sirius y guardándosela en la túnica. Con todas las trastadas que hizo en el colegio. Está preocupada por ti. Replicó Hermione bruscamente. Lo mismo que los profesores y Hagrid. Nosotros. Así que hazles caso. Nadie ha intentado atacarme durante todo el año. Nadie me ha hecho nada, salvo meter tu nombre en el cáliz de fuego, le recordó Hermione. Y lo tienen que haber hecho por algún motivo, Harry. Hocicos tiene razón. Tal vez estén guardando el momento oportuno, y ese momento puede ser la tercera prueba. Mira, dijo Harry algo harto, supongamos que Hocicos está en lo cierto y que alguien atacó a Krum para secuestrar a Crouch. Bien, en ese caso tendrían que haber estado entre los árboles, muy cerca de nosotros, ¿no? Pero esperaron a que me hubiera ido para actuar, ¿verdad? Parece como si yo no fuera su objetivo. Si te hubieran asesinado en el bosque no habrían podido hacerlo pasar por un accidente. Repuso Hermione. Pero si mueres durante una prueba, sin embargo, no tuvieron inconvenientes en atacar a Krum, objetó Harry. ¿Por qué no liquidarme al mismo tiempo? Podrían haber hecho que pareciera que Krum y yo nos habíamos batido en un duelo o algo así. Yo tampoco lo comprendo, Harry, dijo Hermione. Solo sé que pasan un montón de cosas raras, y no me gusta. Snape tiene razón, Hocicos tiene razón. Has de empezar ya a entrenarte para la tercera prueba. Y que no se te olvide contestar a Hocicos prometiéndole que no vas a volver a salir por ahí tú solo. Los terrenos de Hogwarts nunca resultaron tan atractivos como cuando Harry tenía que quedarse en el castillo. Durante los días siguientes, pasó todo el tiempo libre o bien en la biblioteca, con Ron y Hermione, leyendo sobre maleficios, o bien en aulas vacías en las que entraban a hurtadillas para practicar. Harry se dedicó en especial al encantamiento aturdidor, que nunca había utilizado. El problema era que las prácticas exigían ciertos sacrificios por parte de Ron y Hermione. ¿No podríamos secuestrar a la señora Norris?, sugirió Ron durante la hora de la comida del lunes cuando, tumbado boca arriba en el medio del aula de encantamientos, empezaba a despertarse después de que Harry le había aplicado el encantamiento aturdido por quinta vez consecutiva. Podríamos aturdirla un poco a ella, o podríamos utilizar a Dobby, Harry. Estoy seguro de que para ayudarte haría lo que fuera. No es que me queje, se puso en pie con cuidado, frotándose el trasero. Pero me duele todo. Bueno, es que sigues sin caer encima de los cojines, dijo Hermione perdiendo la paciencia mientras volvía a acomodar el montón de almohadones que habían usado para practicar el encantamiento repulsor. Intenta caer hacia atrás. Cuando uno se desmaya no resulta fácil averiguar dónde se cae. Replicó Ron con enfado. ¿Por qué no te pones tú ahora? Bueno, creo que Harry ya le ha cogido el truco, se apresuró a decir Hermione. Y no tenemos que preocuparnos de los encantamientos de desarme porque hace mucho que es capaz de usarlos. Creo que deberíamos comenzar esta misma tarde con los maleficios. Observó la lista que habían confeccionado en la biblioteca. Me gusta la pinta de el embrujo obstaculizador. Se supone que debería frenar a cualquiera que intente atacarte. Vamos a comenzar con él. Sonó la campana. Recogieron los cojines, los metieron en el armario de Flitwick a toda prisa y salieron del aula. Nos vemos en la cena, dijo Hermione, y emprendió el camino hacia el aula de aritmancia, mientras Harry y Ron se dirigían a la de runas antiguas, situada en el segundo piso de la torre norte. Por las ventanas entraban amplias franjas de deslumbrante luz solar que atravesaban el corredor. Fuera, el cielo era de un azul tan brillante que parecía esmaltado. En el aula de Waxeda Babbling. A Harry la cabeza le daba vueltas mientras iba hacia una de las ventanas. Cuando la profesora Waxeda Babbling miró a otro lado, abrió una ventana y se acomodó en su lugar galando la banca de manera que una suave brisa le daba en la cara. Resultaba muy agradable. Este día veremos que existen runas de hechura diferentes, pero al ponerlas en cierto orden pueden dar el mismo resultado. El caso más común es el de los pensaderos, los que podréis comprobar para su examen de éxtasis, ya que cada uno tendrá que lograr hacer el suyo, dijo la profesora Waxeda Babbling, sentándose en su escritorio. Harry se empezó a relajar y la brisa que entraba por la ventana le acariciaba el rostro.
Oyó tras la cortina el suave zumbido de un insecto. Los párpados empezaron a cerrársele, iba volando sobre un búho real, planeando por el cielo azul claro hacia una casa vieja y cubierta de hiedra que se alzaba en lo alto de la ladera de una colina. Descendieron poco a poco, con el viento soplándole agradablemente en la cara, hasta que llegaron a una ventana oscura y rota del piso superior de la casa, y la cruzaron. Volaron por un corredor lúgubre hasta una estancia que había al final. Atravesaron la puerta y entraron en una habitación oscura que tenía las ventanas cegadas con tablas. Harry descabalgó del búho, y lo logró revolotear por la habitación e ir a posarse en un sillón con el respaldo vuelto hacia él. En el suelo, al lado del sillón, había dos formas oscuras que se movían. Una de ellas era una enorme serpiente, y la otra un hombre. Un hombre bajo y calvo, de ojos llorosos y nariz puntiaguda. Sollozaba y resollaba sobre la estera, al lado de la chimenea. «Has tenido suerte, Colagusano», dijo una voz fría y aguda desde el interior de la butaca en que se había posado el búho. «Realmente ha tenido mucha suerte. Tu error no lo ha echado todo a perder. Está muerto». «Mi señor», balbuceó el hombre que estaba en el suelo. «Mi señor, estoy tan agradecido, y lamento hasta tal punto». «Nagini», dijo la voz fría, «lo siento por ti. No vas a poder comerte a Colagusano, pero no importa. Todavía te queda Harry Potter». La serpiente emitió un silbido. Harry vio cómo movía su lengua amenazadora. «Y ahora, Colagusano», añadió la voz fría, «un pequeño recordatorio de que no toleraré un nuevo error por tu parte». «Mi señor, no, os lo ruego». La punta de una varita surgió del sillón, apuntando a Colagusano. «Crucio», exclamó la voz fría. Colagusano empezó a chillar como si cada miembro de su cuerpo estuviera ardiendo. Los gritos le rompían a Harry los tímpanos al tiempo que la cicatriz de la frente le producía un dolor punzante. También él gritó. Voldemort lo iba a oír, advertiría su presencia. «Harry, Harry». Abrió los ojos. Estaba tumbado en el suelo del aula de la profesora Bathsheba Bagling, tapándose la cara con las manos. La cicatriz seguía doliéndole tanto que tenía los ojos llenos de lágrimas. El dolor había sido real. Toda la clase se encontró de pie a su alrededor, y Ron estaba arrodillado a su lado, aterrorizado. «¿Te encuentras bien?», preguntó. «Por supuesto que no se encuentra bien», dijo la profesora Bathsheba Bagling, muy agitada. Mirando a Harry. «¿Qué ha ocurrido, Potter? ¿Qué ha sido? ¿No comiste? ¿Te desmayaste? ¿Estás enfermo?». «Nada», mintió Harry. Se sentó, aún tembloroso. No podía dejar de mirar a su alrededor entre las sombras. La voz de Voldemort se había oído tan cerca. «Te apretabas la cicatriz», dijo la profesora Bathsheba Bagling. «Te revolcabas por el suelo». Harry levantó la vista hacia ella. «Creo que tengo que ir a la enfermería. Me duele terriblemente la cabeza. Lo único que quiero ver es un analgésico». Se puso en pie. Todos se echaron un poco para atrás. Parecían asustados. «Hasta luego», le dijo Harry a Ron en voz baja, y, recogiendo la mochila, fue hacia la puerta. Sin embargo, cuando Harry llegó al final de la escalera de mano, no se dirigió a la enfermería. No tenía ninguna intención de ir allá. Sirius le había dicho qué tenía que hacer si volvía a dolerle la cicatriz, y Harry iba a seguir su consejo. Se encaminó hacia el despacho de Dumbledore. Anduvo por los corredores pensando en lo que había visto en el sueño, que había sido tan vívido como el que lo había despertado en Privet Drive. Repasó los detalles en su mente, tratando de asegurarse de que los recordaba todos. Había oído a Voldemort acusar a Colagusano de cometer un error garrafal, pero el búho real le había llevado buenas noticias. El error estaba subsanado, alguien había muerto, de manera que Colagusano no iba a servir de alimento a la serpiente. En su lugar, la serpiente se lo comería a él, a Harry. Harry pasó de largo la gárgola de piedra que guardaba la entrada al despacho de Dumbledore. Parpadeó extrañado, miró alrededor, comprendió que lo había dejado atrás y dio la vuelta, hasta detenerse delante de la gárgola. Entonces recordó que conoció la contraseña. Cucurucho de cucarachas. La gárgola revivió de pronto y se movió a un lado. Harry cerró los ojos y volvió a abrirlos. «¿Cucurucho de cucarachas?», dijo sorprendido. «Yo que pensé que era broma». Se metió rápidamente por el resquicio que había entre las paredes, y accedió a una escalera de caracol de piedra, que empezó a ascender lentamente cuando la pared se cerró tras él, hasta dejarlo ante una puerta de roble pulido con aldaba de bronce. Oyó que hablaban en el despacho. Salió de la escalera móvil y dudó un momento, escuchando. «Me temo, Dumbledore, que no veo la relación, no la veo en absoluto». Era la voz del ministro de magia, Cornelius Fudge. «Ludo dice que Berta es perfectamente capaz de perderse sin ayuda de nadie».
Estoy de acuerdo en que a estas alturas tendríamos que haberla encontrado, pero de todas maneras no tenemos ninguna prueba de que haya ocurrido nada grave, Dumbledore, ninguna prueba en absoluto. Y en cuanto a que su desaparición tenga alguna relación con la de Barty Crouch. ¿Y qué cree que le ha ocurrido a Barty Crouch, ministro? Preguntó la voz gruñona de Moody. Hay dos posibilidades, Alastor, respondió Fudge. O bien Crouch ha acabado por tener un colapso nervioso, algo más que probable dada su biografía, ha perdido la cabeza y se ha ido por ahí de paseo, y pasea extraordinariamente a prisa. Si ese es el caso, Cornelius observó a Dumbledore con calma. O bien, Fudge parecía incómodo. Bueno, me reservo el juicio para después de ver el lugar en que lo encontraron, pero decís que fue nada más pasar el carruaje de Beaux Batons. Dumbledore, ¿sabes lo que es esa mujer? La considero una directora muy competente, y una excelente pareja de baile, contestó Dumbledore en voz baja. Vamos, Dumbledore, dijo Fudge enfadado. ¿No te parece que puedas tener prejuicios a favor de la causa de Hagrid? No todos son inofensivos, eso suponiendo que realmente se pueda considerar inofensivo a Hagrid, con esa fijación que tiene con los monstruos. No tengo más sospechas de Madame Maxime que de Hagrid, declaró Dumbledore sin perder la calma, y creo que tal vez seas tú el que tiene prejuicios. Cornelius, ¿podríamos zanjar esta discusión?, propuso Moody. Sí, bajemos, repuso Cornelius impaciente. No lo digo por eso, dijo Moody. Lo digo porque Potter quiere hablar contigo, Dumbledore. Está esperando al otro lado de la puerta. Se abrió la puerta del despacho. Hola, Potter, dijo Moody. Entra. Harry entró. Ya en otras ocasiones había estado en el despacho de Dumbledore. Se trataba de una habitación circular, muy bonita, decorada con una hilera de retratos de anteriores directores de Hogwarts de ambos géneros, todos los cuales estaban profundamente dormidos. El pecho se les inflaba y desinflaba al respirar. Cornelius Fudge se encontró junto al escritorio de Dumbledore, con su habitual sombrero hongo de color verde lima y capa a rayas. Acosar, dijo Fudge jovialmente, adelantándose un poco. ¿Cómo estás? Bien, mintió Harry. Precisamente estábamos hablando de la noche en que apareció el señor Crouch en los terrenos, explicó Fudge. Fuiste tú quien se lo encontró, ¿verdad? Sí, contestó Harry. Luego, pensando que no había razón para fingir que no había oído nada de lo dicho, añadió. Pero no vi a Madame Maxime por allí, y no le habría sido fácil ocultarse, ¿verdad? Con ojos risueños, Dumbledore le escuchó a espaldas de Fudge. Sí, bien, dijo Fudge embarazado. Estábamos a punto de bajar a dar un pequeño paseo, Harry. Si nos perdonas, tal vez sería mejor que volvieras a clase. Yo quería hablar con usted, profesor, se apresuró a decir Harry mirando a Dumbledore, quien le dirigió una mirada rápida e inquisitiva y diciéndole telepáticamente: tuve un sueño. Espérame aquí, Harry le indicó. Nuestro examen de los terrenos no se prolongará demasiado. Salieron en silencio y cerraron la puerta. Al cabo de un minuto más o menos dejaron de oírse, procedentes del corredor de abajo, los secos golpes de la pata de palo de Moody. Harry miró a su alrededor. Hola, Fawkes saludó. Fawkes, el fénix del profesor Dumbledore, estaba posado en su percha de oro, al lado de la puerta. Era del tamaño de un cisne, con un magnífico plumaje dorado y escarlata. Lo saludó agitando en el aire su larga cola y mirándolo con ojos entornados y tiernos. Avia Lumia estará de regreo pronto, le pedí de favor que fuese con mis ancestros por algo, no debe tardar. Fawkes agitó de nuevo su cola y entonó una breve melodía dándole a entender a Harry que estaba bien. Harry se sentó en una silla delante del escritorio de Dumbledore. Durante varios minutos se quedó allí, contemplando a los antiguos directores del colegio, que resoplaban en sus retratos, mientras pensaba en lo que acababa de oír y se pasaba distraídamente los dedos por la cicatriz. Ya no le dolía. Se sintió mucho más tranquilo hallándose en el despacho de Dumbledore y sabiendo que no tardaría en hablar con él de su sueño. Harry miró la pared que había tras el escritorio. El sombrero seleccionador, remendado y andrajoso, descansaba sobre un estante. Junto a él había una urna de cristal que contenía una magnífica espada de plata con grandes rubíes incrustados en la empuñadura. Harry la reconoció como la espada que él mismo había sacado del sombrero seleccionador cuando se encontró en segundo. Aquella era la espada de Godric Gryffindor, el fundador del colegio. La estaba contemplando, recordando cómo había llegado en su ayuda cuando lo daba todo por perdido, cuando vio que sobre la urna de cristal temblaba un punto de luz plateada. Buscó de dónde provenía aquella luz, y vio un brillante rayito que salía de un armario negro que había a su espalda, con la puerta entreabierta. Harry dudó, miró a Fawkes y luego se levantó.
Atravesó el despacho y abrió la puerta del armario. Había allí una vasija de piedra poco profunda, con runas de tallas muy diferentes a las de su pensadero y recordó lo que había dicho la profesora Bablin. La luz plateada provenía del contenido de la vasija, que le hizo recordar cuando estrenó la suya en el pasado cuando vio un pensamiento de un enfermo que no recordaba cómo se había herido. La superficie se agitó como el agua bajo el viento, para luego separarse formando nubecillas que se arremolinaban. Daba la sensación de ser luz licuada, o viento solidificado. Harry lo tocó con la varita. La superficie de aquel pensamiento plateada comenzó a girar muy rápido. Harry se inclinó más, metiendo la cabeza en el armario. Vio una enorme sala, una sala que él parecía observar desde una cúpula de cristal. Estaba apenas iluminada, y Harry pensó que incluso podía ser subterráneo, porque no tenía ventanas, solo antorchas sujetas en argollas como las que iluminaban los muros de Hogwarts. Bajando la cara de forma que la nariz le quedó a 3 centímetros escasos de aquella sustancia cristalina, vio que delante de cada pared había varias filas de bancos, tanto más elevados cuanto más cercanos a la pared, en los que se encontraban sentados muchos brujos de ambos géneros. En el centro exacto de la sala había una silla vacía. Algo en ella le producía inquietud. En los brazos de la silla había unas cadenas, como si al ocupante de la silla se lo soliera atar a ella. ¿Dónde estaba aquel misterioso lugar? No parecía que perteneciera a Hogwarts. Nunca había visto en el castillo una sala como aquella. Además, la multitud que la ocupaba se hallaba compuesta exclusivamente de adultos, y Harry sabía que no había tantos profesores en Hogwarts. Parecían estar esperando algo, pensó, aunque no les veía más que los sombreros puntiagudos. Todos miraban en la misma dirección, sin hablar. Como la vasija era circular, y la sala que veía, cuadrada, Harry no distinguía lo que había en los 4 rincones. Se inclinó un poco más, cargando la cabeza para poder ver, la punta de la nariz tocó la extraña sustancia. El despacho de Dumbledore se sacudió terriblemente. Harry fue propulsado de cabeza a la sustancia de la vasija, pero no dio de cabeza contra el suelo de piedra. Se notó caer por entre algo negro y helado, como si un remolino oscuro lo succionara, y, de repente, se encontró sentado en uno de los últimos bancos de la sala que había dentro de la vasija, un banco más elevado que los otros. Miró hacia arriba esperando ver la cúpula de cristal a través de la que había estado mirando, pero no había otra cosa que piedra oscura y maciza. Respirando con dificultad, Harry observó a su alrededor. Harry meditó ninguno de los magos y brujas de la sala, y eran al menos 200, lo podía mirar ya que él no estaba realmente en ese recuerdo. Ninguno de ellos parecía haber dado cuenta de que un muchacho de 14 años acababa de caer del techo y se había sentado entre ellos. Harry se volvió hacia el mago que tenía a su lado, y se dio cuenta de quién era el pensamiento. Estaba sentado justo al lado de Albus Dumbledore. ¿Se pregunta dónde estamos? Como todos los demás, estaba vuelto hacia el rincón más alejado de la sala, en el que había una mirada a Dumbledore desconcertado, luego a toda la multitud que observaba en silencio, y de nuevo a Dumbledore. Y entonces comprendió, ya en otra ocasión se había encontrado en un lugar en el que nadie lo veía ni oía. En aquella oportunidad había caído, a través de la página de un diario encantado, en la memoria de otra persona. O el día que entró en su pensamiento había vuelto a ocurrir. Y eso, le pareció a Harry, despejaba cualquier duda. Dumbledore. Se encontraba dentro de la memoria de alguien, y aquel no era el Dumbledore actual. Sin embargo, tampoco podía hacer muchísimo tiempo de aquello, porque el Dumbledore sentado a su lado ya tenía el pelo plateado. ¿Pero qué lugar era aquel? ¿Qué era lo que guardaban todos aquellos magos? Observado con detenimiento. La sala, tal como había supuesto al observarla desde arriba, era seguramente subterránea. Pensó que, de hecho, tenía más de mazmorra que de sala. La atmósfera del lugar era sórdida y había cuadros en las paredes, ni ningún otro tipo de decoración, solo aquellas apretadas filas de bancos que se elevaban escalonadamente hacia las paredes, colocadas para que todo el mundo tuviera una clara visión de la silla de las cadenas. Antes de que Harry pudiera llegar a una conclusión sobre el lugar en que se encontraba, oyó pasos. Antes de que Harry pudiera llegar a una conclusión sobre el lugar en que se encontraba, oyó pasos. Antes de que Harry pudiera llegar a una conclusión sobre el lugar en que se encontraba, oyó pasos. Se abrió la puerta del rincón, y entraron 3 personas, o, por lo menos, uno de ellos era una persona, porque los otros 2, que lo flanqueaban, eran dementores. Notó frío en las tripas.
Los dementores, unas criaturas altas que ocultaban la cara bajo una capucha, se dirigieron muy lentamente hacia el centro de la sala, donde estaba la silla, agarrando cada uno, con sus manos de aspecto putrefacto, uno de los brazos del hombre. Este parecía a punto de desmayarse, y Harry no se lo podía reprochar. No estaba dando más que en la memoria de alguien, los dementores no le podían causar ningún daño, pero recordaba demasiado bien lo que hacían. La multitud se echó un poco para atrás cuando los dementores colocaron al hombre en la silla con las cadenas para luego salir de la sala. La puerta se cerró tras ellos. Harry observó al hombre que había conducido hasta la silla, y vio que se refería a Karkaroff. A diferencia de Dumbledore, Karkaroff parecía mucho más joven. Tenía negros el cabello y la peluca. No llevaba sus lustrosas pieles, sino una túnica delgada y raída. Temblaba. Ante los ojos de Harry, las cadenas de los brazos de la silla emitieron un destello dorado y solas se enroscaron como serpientes en torno a sus brazos, sujetándolo a la silla. Igor Karkaroff, dijo una voz seca que provenía de la izquierda de Harry. Este se volvió y vio al señor Crouch de pie ante el banco que había a su lado. Crouch tenía el pelo oscuro, el rostro mucho menos arrugado, y parecía fuerte y enérgico. Se lo ha traído a este lugar desde Azkaban para prestar declaración ante el Ministerio de Magia. Usted nos ha dado un entendimiento que dispone de información importante para nosotros. Sujeto a la silla como estaba, Karkaroff se enderezó cuanto pudo. Así es, señor, dijo, y, aunque la voz le temblaba, Harry pudo percibir en ella el conocido deje empalagoso. Quiero ser útil al ministerio. Quiero ayudar. Sé que el ministerio está tratando de atrapar a los últimos partidarios del señor tenebroso. Mi deseo es ayudar en todo lo que pueda. Se escuchó un murmullo en los bancos. Algunos de los magos y brujas examinaban a Karkaroff con interés, otros con declarado recelo. Harry oyó, muy claramente y procedente del otro lado de Dumbledore, una voz gruñona que le resultó conocida y que pronunció la palabra: escoria. Se inclinó hacia adelante para ver quién estaba al otro lado de Dumbledore. Era Ojo Loco Moody, aunque con aspecto muy diferente. No tenía ningún ojo mágico, sino dos normales, ambos fijos en Karkaroff y relucientes de rabia. Crouch va a soltarlo, musitó Moody dirigiéndose a Dumbledore. Ha llegado a un trato con él. Me ha costado 6 meses encontrarlo, y Crouch va a dejarlo marchar con tal de que pronuncie suficientes nombres nuevos. Si por mí fuera, oiríamos su información y luego lo mandaríamos de vuelta con los dementores. Por su larga nariz aguileña, Dumbledore dejó escapar un pequeño resoplido en señal de desacuerdo. Ah. Se me olvidaba, ¿no te gustan los dementores, Albus? Dijo Moody con sarcasmo. No reconoció Dumbledore con tranquilidad, me temo que no. Hace tiempo que pienso que el ministerio se ha equivocado al relacionarse con criaturas semejantes. Pero con escoria semejante, replicó Moody en voz baja. Dice usted, Karkaroff, que tiene nombres que ofrecernos, dijo el señor Crouch. Por favor, déjenos oírlos. Tienen que comprender, se apresuró a decir Karkaroff, que el que no debe ser nombrado actuaba siempre con el secretismo más riguroso, prefería que nosotros, quiero decir, sus partidarios, y ahora lamento, muy profundamente, haberme contado entre ellos. No te enrolles, dijo Moody con desprecio. No supiéramos los nombres de todos nuestros compañeros. Él era el único que nos conocía a todos. Muy inteligente por su parte, para evitar que gente como tú, Karkaroff, pudiera delatarlos a todos, murmuró Moody. Aún así, usted dice que dispone de algunos nombres que ofrecernos, observe el señor Crouch. Sí, contestó Karkaroff entrecortadamente. Y son nombres de partidarios importantes. Gente a la que vi con mis propios ojos cumpliendo sus órdenes. Ofrezco al ministerio esta información como prueba de que renuncio a él plena y totalmente, y que me embarga un arrepentimiento tan profundo que a duras penas puedo, y esos nombres son. Lo cortó el señor Crouch. Karkaroff tomó aire. Estaba Antonin Doloch, declaró. Lo vi torturar a un sinfín de mugles y griega. Y de gente que no era partidaria del señor tenebroso. Y lo ayudaste a hacerlo, murmuró Moody. Ya hemos atrapado a Doloch, dijo Crouch. Fue apresado poco después de usted. ¿De verdad? Exclamó Karkaroff, abriendo los ojos. Me alegra de oírlo. Pero no daba esa impresión. Harry se dio cuenta de que la noticia era para él un duro golpe, porque significaba que uno de los nombres que tenía preparados carecía de utilidad. ¿Hay más? Preguntó Crouch con frialdad. Bueno, sí, estaba Rosier, se apresuró a decir Karkaroff. Evan Rosier. Rosier ha muerto, explicó Crouch. Lo atraparon también poco después que a usted.
Prefirió resistir antes de entregarse, y murió en la lucha. Pero se llevó con él un trozo de mí, susurró Moody a la derecha de Harry. Lo miró de nuevo, y vio que le indicaba a Dumbledore el trozo que le faltaba en la nariz. Se lo tenía merecido. Exclamó Karkaroff, con una genuina nota de pánico en la voz. Harry notó que empezaba a preocuparse por no poder dar al ministerio ninguna información de utilidad. Los ojos de Karkaroff se dirigieron a la puerta del rincón, tras la cual, sin duda, guardaban los dementores. ¿Alguno más? Preguntó agacharse. Sí. Dijo Karkaroff. Estaba Travers, que ayudó a matar a los McKinnon. Mulciber, su especialidad era la maldición Imperius, y obligó a un sinfín de personas a hacer cosas horrendas. Roquefort, que era espía y le pasó a él que no debe ser nombrado mucha información desde el mismo ministerio. Harry comprendió que, aquella vez, Karkaroff había dado en el clavo. Hubo